Larpeiro. Por Larpeiro. Eso es por Larpeiro. Bueno, de novo, boas tardes a xente que se incorporou agora na mesa de relatorios. Xa pechamos con este sexto bloque estas jornadas de arte coleccionismo e este bloque titúlase Coleccións e coleccionistas. En primeiro lugar, imos escoitar a José Blanco, coleccionista José Blanco, seguir a continuación Rosario Sarmiento, e rematará Guillermo de Osma. E despois incorporarase de novo Carlos á mesa e faremos un debate, pero eu casi, como quedaron cousas pendentes, eu sei, da intervención de Carlos, pois xa directamente comezaremos coa vosa participación. Cando falamos de coleccionistas, e esta mañá, dunha maneira moi clara, só apuntaba a Pilar. Pilar dicía, bueno, me dixeron de vir aquí e de repente vexo que van falar da colección de Patricia Fel Cisneros e eu que fago aquí, non? Pois claro que é moi importante, non? E a colección de José Blanco e de Sofía Santos, que está aquí tamén, teñen procesos de traballo que comparten, aínda que despois as coleccións, os criterios, os horizontes das coleccións son ben distintas, non? Pero cando falamos de coleccionistas, así, falamos moitas veces en xenérico, casi en plural, casi en anonimato, non? Entón, este tipo de ponencias, eu agradezo especialmente que José Blanco este aquí e nos fale da súa experiencia nestes case 40 anos, non? Coleccionando, aprendendo, non solamente como colectores de obras de arte do presente, senón tamén unha forma de aprendizaxe, entendo eu, tamén interiorizada. Entón, bueno, sen máis, lle cedo a palabra a José Blanco. Moitas grazas. Boas tardes. Quero comenzar a miña intervención agradecendo a invitación ao Consello da Cultura Galega, así como a Marisa Sobrino, directora destas xornadas, e tamén a Rosario e a Natalia por haberme invitado e poder estar aquí hoxe con todos vos. Farei a miña intervención en castelán un pouco en deferencia aos invitados que veñen de fora. La verdad es que no sé si seré la persona más adecuada para hablarles en esta mesa, sobre todo visto el alto nivel de las intervenciones y conferenciantes que me precedieron, lo cual me genera bastante inquietud. Pero intentaré no defraudarles exponiéndoles mi experiencia, nuestra experiencia, ya que esta colección no es algo solamente personal. Como comencé a coleccionar pues hace muchos años con mis padres y sin solución de continuidad, seguí con Sofía y así estoy.
Os preguntaré realmente qué es lo que hace un médico y un dentista en estas jornadas, aunque afortunadamente me veo arropado por Pilar Citoler, que les ha hablado usted esta mañana y que es una colega, lo cual me da bastante tranquilidad, de verdad. Gracias, Pilar. Tengo cierto pudor en mostrarme como coleccionista, ya que para mí es algo que pertenece a mi esfera privada y a un mundo reducido, pequeño, con un círculo pequeño de amigos, muchos de ellos artistas y también coleccionistas. Pero aquí estoy, encantado de poder acompañaros hoy y contaros mi experiencia. Cuando empiezo a preparar esta charla, me doy cuenta que realmente estoy revisando los últimos 40 años de mi vida, una especie de vuelta atrás en el que siempre está presente el mundo del arte. Todo comenzó de una manera casual, comprando arte gallego con mis padres en los años 70. Mi padre era médico y también dentista y un gran conocedor y defensor de la cultura gallega. Y tenía entre sus múltiples facetas gran interés por la pintura, lo que le llevó a adquirir obras sobre todo de artistas del movimiento renovador de arte galega. Cuadros pues, de Seoane, de Lacheiro, que acabó siendo un gran amigo nuestro y el padrino de nuestra hija, cuadros de Torres también, que era la gran debilidad de mis padres y también buen amigo de ellos, y también obras de Manuel Colmeiro, como esta Maternidad del año 34 que os muestro aquí en la pantalla. En el año 1980 inicio mis estudios de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, en la facultad que está aquí al lado, y en esos momentos en la ciudad no existía prácticamente ningún tipo de infraestructura artística ni cultural. El nuevo arte que empieza a emerger en Galicia en aquellos años podía verse en Santiago, en el Pub Matís, en el Pub Modus Vivendi, en el Bar Paraíso Perdido y también en galerías como Citania, antiguamente Torques, Sargadelos y ya posteriormente, a partir del año 85, en la Galería 30. Está aquí Bari Caramés también, que me parece que tenía el Bar Patacón, en donde también hacían este tipo de exposiciones en aquella época. Y en aquellos años de sequía fueron fundamentales para mí, o al menos yo creo recordarlo así, dos exposiciones que me abren los ojos al arte contemporáneo. La primera, Atlántica del año 83, en el Palacio de Gelmírez, aquí enfrente, aquí en Santiago, que, como decía Antonio Bonet Correa en el catálogo, fue una bocanada de aire fresco en un ambiente rarecido. Realmente fue eso. Atlántica sirvió como una reivindicación de lo nuestro, de lo gallego, y fue un revulsivo total y tuvo una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Previamente había habido Atlántica Bayona en el año 80 y en Vigo en el 81 y en el Centro Cultural Colón de Madrid en el 81, pero ya esas exposiciones no había existido. Otra exposición de aquella época que también para mí es de referencia es la exposición Imaxes dos 80 desde Galicia, comisariada por Antón Castro en el verano del año 1984 en el Museo do Pobo Galego. En aquella exposición se expusieron 22 pintores de la nova imaxe internacional, muchos de los cuales era la primera vez que se veían en Galicia, pintores como Keith Haring, Jodike, Sarmento, Warhol, Mimo Paladino de la Transvanguardia italiana. Había 22 pintores da nova imaxe galega, como Manolo Moldes, Lamazares, Mantecón, Correa, Huete, Antón Patiño, Menchu Lamas, y 9 escultores gallegos, entre los que estaban Leiro, Manolo Paz, etc. Y a modo de anécdota, comentar, por ejemplo, que en esta exposición el galerista madrileño Fernando Vijande le compró todas las obras a Manolo Paz en la exposición, le compró todas sus esculturas y lo fichó como artista de la galería. Por casualidades, y años más tarde, una de aquellas esculturas, esta que podéis ver aquí, pues acabó en nuestras manos. Y fue en aquellos años, y ya junto con Sofía, cuando de alguna manera se empieza a fraguar nuestra colección. En la Galería Citania de Euloxio Ruibal y María Antonia, y en muy cómodos plazos, como hoy le contaba aquí a Guillermo, adquirimos uno de nuestros primeros cuadros, el cuadro a gol de Maruja Mayo, una obra de los años 60 de Maruja Mayo. Pero sobre todo, en la Galería 30, que fue fundada en el año 1985 por Manolo Quintana, por Mantecón y por Daniel Fernández Rey, fue cuando empezamos a comprar arte de una manera un poco regular.
Manolo Ayué, su director, jugó un papel muy importante como dinamizador, exponiendo artistas en la galería tanto del contexto gallego como nacional, llevando la galería a sucesivas ediciones de Arco y presentando en la Feria de Madrid a muchos artistas gallegos que se dieron a conocer en la capital. Pero para nosotros también fue muy importante a nivel personal la Galería Trinta, ya que entablamos relación con muchos artistas, como Leopoldo, del que podéis ver un cuadro del año 87, con Leiro, con Javier Correa, con Manolo Paz, con Bari Caramés, artistas con los que hoy en día tenemos una relación de auténtica amistad. Este cuadro de Leopoldo del año 87 es una de las obras que adquirimos en aquellos años. También este Balboas de Leiro, en una foto de la propia Galería Trinta, es de aquella época. Y así fue como poco a poco y sin darnos cuenta, pues iniciamos una colección. En un principio una colección fundamentalmente de artistas gallegos que siguen siendo todavía parte fundamental de ellos. Después, pues empezamos a ir a Arco. Aquí, Carlos, pues no están los 25 catálogos, pero casi. Y empezamos a ir a Arco, yo creo que en el año 86, porque el primer catálogo que tengo es allí del año 86, que en la Casa de Campo, ¿no? Y Arco nos permitió contactar con otras galerías ya a nivel nacional, galerías internacionales, amplió nuestras miras y nos dio a conocer otros artistas. Arco fue a lo largo de estos años una feria decisiva, como comentabas, para estimular el coleccionismo en España y sobre todo yo creo que para los que vivíamos en provincias. Era en aquellos años la única manera, aparte de viajar, de poder acceder y conocer artistas fuera de nuestras fronteras. Arco también en aquellos años era una feria de gente, como veíamos en las imágenes que presentabas. Y ahora, después de 35 años, es yo creo que ya una feria mucho más profesionalizada, como has comentado. Aquí están otra parte de los catálogos de Arco hasta el año 2015 y espero poder seguir completando la biblioteca con más catálogos de Arco. Y en Arco pues empezamos a comprar artistas españoles, artistas internacionales, como este cuadro de Julião Sarmento comprado en la Galería Cómicos de Lisboa en el año 1990, o este cuadro de Federico Herrero, comprado pues, posteriormente. Aquí Juana, una de las pocas galeristas que está en Arco después de 35 años, ¿no? Y sin faltar ningún año a la feria. O este cuadro de Franz Nitsch, de la Galería Pedro Cera, o estos cuadros plomos de Günther Ford del año 1986. Y después de Arco, pues vinieron pues, otras ferias, como Basel, ¿no? Con tu permiso, Carlos. Claro. Y bueno, pues aquí justo a las 11 de la mañana, pues todos los coleccionistas ansiosos el día de la inauguración de la feria, pues para poder comprar. Y con Basel, pues vinieron también otras ferias a las que acudimos con una cierta regularidad, pues Basel Miami, Torino, Lisboa, Art Forum Berlín, Frieze Londres, pero siempre que y cuando nuestra vida laboral, nuestros hijos y la familia nos lo permitían. Otra feria de la que guardo muy buen recuerdo es la de foto de San Sebastián, que ahora, bueno, pues ya no funciona, ¿no? En donde además de una magnífica feria de fotografía, disfrutabas de una maravillosa ciudad y de una excelente gastronomía. Esta es una foto de un cuadro de Henri Salin. Un momento que considero clave para el arte aquí en Galicia fue la inauguración del CEGAC en el año 1983, 93, con la exposición de Maruja Mayo, en la que, por cierto, se exponía nuestro cuadro a gol. Después de esta inauguración, el CEGAC cierra durante 2 años y ya a partir de 1995 tuvo una dirección y una programación estable ya que todos conocéis. Actualmente, el CEGAC, junto con el Marco, la Fundación Granel, la Xoane, el Auditorio de Galicia aquí en Santiago, que fueron inaugurados posteriormente, pues serán los referentes del arte contemporáneo en Galicia. También en estos años se han ido incorporando al panorama y al mercado gallego pues otras galerías como SCQ, ADOC, Bacelos, Clérigos, Atlántica, Ana Milaseco o la Galería Moret Alta. Pero volviendo al tema del CEGAC,
yo creo que es muy importante que el CEGAC, estas instituciones funcionen y tengan una muy buena programación. Esto es fundamental tanto para los artistas como para los coleccionistas, como para el público en general. Pero desde un punto de vista del coleccionista, que estas instituciones funcionen nos permite establecer buenas relaciones con nuevos artistas, con nuevos galeristas, con directores de museos, lo cual en muchos casos facilita las compras de nuevas obras que posteriormente se quedarán aquí en Galicia. Esta relación del CEGAC con los coleccionistas fue muy importante, a mi entender, sobre todo en la época de Miguel Fernández Cid, que está aquí, y también en la época de Miguel Bonjace. Estos dos directores facilitaron la relación de los artistas con los galeristas y directores de otras instituciones con el coleccionismo gallego. Otros directores también del CEGAC ignoraron completamente este coleccionismo. Estoy seguro que la nueva dirección del CEGAC sabrá valorar esta necesidad. Estoy convencido de que así será. Y os presento algunas de las obras de nuestra colección, bueno, pues que estuvieron presentes en exposiciones del CEGAC, como esta serie de dibujos de Arturo Herrera, Keeping Touch, del año 2004, o el Balkenhol del año 1990, o el archivo fotográfico del proyecto Compostela realizado por Günter Forck en el año 2004, en el que se le encarga que fotografíe la Facultad de Periodismo y el Parque de Bonaval de Álvaro Sisa. Esta imagen que estamos viendo es de una exposición reciente en la Fundación Luis Xoane de La Coruña, comisariada por David Barro. También hay artistas gallegos con obras en el CEGAC, como Diego Santomé o Rubén Ramos Balsa. Así, poco a poco, se fue estructurando nuestra colección, siempre con altibajos, siempre condicionada por nuestra situación en cada momento. Bien es cierto que a lo largo de todos estos años, algunos galeristas, muchos galeristas de cabecera, han tenido un trato especial y en algunos casos la relación comercial terminó en relación de verdadera amistad y de complicidad. Sin ellos, probablemente, nuestra colección hubiese sido diferente. La colección está integrada fundamentalmente por obras de artistas de nuestra generación o de generaciones próximas, sobre todo en pintura, escultura o fotografía. Es una colección realizada según nuestro criterio, según nuestro gusto personal, sin asesoramiento profesional, aunque en ocasiones pues, termina solicitando consejo a artistas, a críticos amigos, y es una colección que nunca se hizo con ningún tipo de afán especulativo. Es una colección, me atrevería a decir, que pasional, que es un fiel reflejo de nuestras vidas, de nuestros viajes, de nuestras relaciones con los artistas, con los galeristas, etc. Nosotros con la colección tampoco perseguimos un reconocimiento público. Nos vemos recompensados con la satisfacción personal que nos genera la propia colección. El otro día me decía Diego Santomé, mira Pepe, el arte no nos hará la vida más larga, pero desde luego nos la hace mucho más ancha, es la verdad, realmente nos anchea nuestras perspectivas, ¿no? El arte, como la literatura, nos ayuda a madurar, nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos, nos sitúa mejor en el mundo y nos da una cierta perspectiva sobre la realidad y sobre la propia experiencia humana. Siempre nos ha acompañado un poco, como os decía, el pudor desde el principio, ¿no? Pero dentro de lo que es el mundo del arte siempre hemos estado abiertos y comprendemos perfectamente que también la colección tiene que terminar teniendo una vertiente pública y de compartir, que es algo que realmente no queremos obviar y que tratamos de ir haciéndolo siempre dentro de nuestra propia manera de ser. En cierto modo, pues las colecciones privadas siempre se van a solapar muchas veces con las públicas o pueden ser complementarias. En muchas ocasiones pues pueden ayudar a cubrir lagunas. Y bueno, y en estos años, pues a lo largo de estos años las colecciones y el coleccionismo también han cambiado mucho aquí en Galicia y en España. A nivel de Galicia, pues, el coleccionismo privado, hay que unir el coleccionismo público
y el de instituciones como, por ejemplo, el de la Fundación Jove, Fundación Barrié, la de la colección Abanca, pero bueno, yo creo que esto hablará aquí Rosario. Con nuestra colección y con otras se han organizado varias exposiciones, bueno, pues que de alguna manera ayudaron a dar visibilidad al poco coleccionismo gallego que existía, ¿no?, que existe, y de la que me gustaría solo citaros tres. La primera es Sky-Shout, la pintura despois da pintura, que es una exposición comisariada por David Barro y Álvaro Negro en el Auditorio de Galicia en el año 2005. El título de la exposición Sky-Shout lo da un cuadro nuestro, de nuestra colección, un cuadro de Fiona Rai, que es el que podéis ver en la imagen, un cuadro del año 1997. Esta exposición, que se articula alrededor un poco de este cuadro, indaga sobre la pintura y de las diversas formas de la pintura y sobre las investigaciones pictóricas. Outra exposición é Paixóns privadas, visións públicas, coleccións con denominación de origen en Galicia, que es una exposición organizada en el Museo de Arte en el Marco de Vigo en el año 2008, comisariada por Fernando Castro, y es la primera vez que hay un reconocimiento institucional al compromiso y a la labor de los coleccionistas gallegos, sobre todo los de coleccionistas de arte contemporáneo. Hay un texto muy interesante en este catálogo de Sebe Penelas sobre el coleccionismo actual en Galicia. Merece la pena leerlo. Y aquí os muestro unas imágenes de esta exposición en el Marco, en donde se pueden ver obras de Julian Opie, de David Sale o de Liam Gillick, por ejemplo. Y otra exposición también realizada con colecciones privadas fue antes de ayer y pasado mañana, o lo que puede ser la pintura hoy, realizada en el Macuf de La Coruña en el año 2009 y comisariada por David Barro. En esta exposición se podían ver obras de Luis Gordillo, de Juan Uslé o, por ejemplo, pues este tríptico de Dorner de nuestra colección. Pero de nuestra colección, lo que realmente me gustaría resaltar es el proyecto de Monteagudo, que es el resultado de la amistad y de la complicidad con el artista alemán Ulrich Ruckling. Se trata de un proyecto realizado en el lugar de Monteagudo, en La Estrada, en la parroquia de Codeseda. Ruckling, en una de sus visitas a Galicia cuando venía a la cantera de Porriño en el año 1999, pues viene a Monteagudo, se enamora del lugar, se enamora de su paisaje y decide hacer una intervención con 4 esculturas realizadas en granito rosa Porriño. Estructuras o esculturas que están situadas estratégicamente en diferentes lugares de la finca, lugares que él elige específicamente. La primera pieza se instaló en la primavera del año 2000, que es la que podéis ver aquí en la imagen. Es una estela que está situada en el prado al borde del bosque y que marca el punto por el cual se accede a la Carballeira. Y después el resto del proyecto, así como esta estela es del año 2000, el resto del proyecto se completa en el año 2003. Siguiendo el sendero que nos marca la estela, siguiendo el sendero hacia el monte, en un cruce de caminos, Ulrich colocó la segunda pieza, una columna de 5 metros de alto. Sitúa un cubo estratégicamente en la prolongación de un antiguo muro de piedra. Y esta pieza es raro en su obra porque normalmente él siempre entierra parte de la escultura en tierra. Esta pieza está colocada directamente sobre la roca. Esta conexión directa de la escultura sobre la roca es un trabajo realmente poco común en la obra de Ruckling. Y finalmente coloca un relieve de suelo. Todo este proyecto ha sido recogido en un libro que editamos con motivo del 70 cumpleaños del artista. La colección y Monteagudo también han servido de pretexto para que otros artistas trabajen sobre ella, como en el caso de Álvaro Negro, que ha estado trabajando durante los últimos años en un proyecto en el que plasma las sutiles variaciones del paisaje en las diferentes estaciones del año
y establece un diálogo siempre entre la naturaleza y las esculturas existentes. Este proyecto fue expuesto en La Coruña en una magnífica exposición hace 2 o 3 años bajo el montaje de Natureza Estás Soa. Y para terminar esta pequeña charla, nada más que una cita de Orhan Pamuk, el escritor turco, que en su maravilloso libro El Museo de la Inocencia nos dice que la acumulación alcanza el nivel de colección cuando hay una historia que las une. En nuestro caso, la historia que las une es la historia de nuestras vidas, que es la que les he contado a ustedes esta tarde. Muchas gracias. Pois moitas gracias, José, por facernos, por compartir con nos. No, perfecto, perfecto. Muy bien. Este agua es mía, esta es tuya. Yo tengo la presentación en galego. Continuamos a sesión de relatorios con Rosario Sarmiento, que ademais de compartir comigo a coordinación do curso, está aquí como experta en coleccionismo que é. Ela principalmente moi coñecida, non, por ser a exdirectora da colección de arte Caixa Galicia, non? E o primeiro mellor que vos ven á mente, non? Por todos eses anos ao fronte da súa programación. Era licenciada na Facultade de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago. Ten experiencia tamén na crítica de arte, no seu momento en medios como La Voz de Galicia, como Arte Ibérica e actualmente na cadena SER, en Coruña. E ten experiencia no comisariado de exposicións, non? E eu quería reclamar unha das exposicións máis singulares que houve tamén por ser a primeira, non? De xénero en Galicia, que foi a arte inexistente, artistas galegas do século XX no Auditorio de Galicia. En 1996 forma parte e directora da colección de arte Caixa Galicia, organiza a política de adquisicións, deseña e xestiona a programación expositiva e ata o ano pasado foi a directora da colección de arte A Banca. Dentro da Fundación Caixa Galicia asumiu desde 1998 a dirección de Artes Plásticas e a dirección do Departamento de Proxectos Culturais. Por lo tanto, non solamente do que serían a parte de Artes Plásticas, sino tamén de música e teatro. E nada máis, ela vai facer unha intervención sobre as coleccións corporativas en Galicia. Bueno, moitas gracias, Natalia. E, vou facer, como acaba de comentar Natalia, un repaso moi rápido polo que é o coleccionismo corporativo en Galicia. Antes vou facer unha pequena introducción a ese coleccionismo corporativo en España para que despois podamos facer, ao final da miña intervención, e xa todos xuntos na mesa con Carlos, pois unha batería, digamos, de preguntas e de reflexións, creo que sobre un tema pois que é importante non solamente en Galicia, sino en toda España e para entender o mundo do coleccionismo. O coleccionismo corporativo, como xa se comentou onte e a lo largo de todas estas intervencións, é un coleccionismo de carácter privado que actúa con unha clara e planificada proxección pública, vencellado a entidades financieras ou grandes empresas, de forma xeral. En España, o seu crecemento a ir parello ao desenvolvemento do coleccionismo público e pode considerarse, e privado, por suposto, como un dos dous factores claves na normalización da arte contemporánea en España nas últimas décadas. Non como resultado de un proceso fluido e homoxéneo, sino máis ben dunha trayectoria, digamos que complexa e discontinua, como, hemos ido comentando e se ido vendo a lo largo de moitas das intervencións de estos días.
Este proceso hai que enmarcalo na progresiva renovación cualitativa e cuantitativa das artes plásticas en España desde comenzos dos anos 80 do pasado século, como resposta á necesidade dun cambio cultural demandado pola sociedade tras a implantación da democracia. Carlos falou un pouco da historia de Arco, que tamén estaba reflexando este cambio, non? Cultura e arte contemporánea como emblemas de modernización. Plásmase nunha progresiva creación de infraestructuras culturais estáveis, museos e centros de arte contemporánea. O primeiro deles é, sin lugar a dúbida, o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, como xa comentou Carlos, inaugúrase no ano 1992, aunque creo que o decreto de creación é anterior, creo que do ano 86, pero que inaugura efectivamente esa nova etapa de modernización. Hai unha imaxe, o arquitecto que fai a reforma Antonio Fernández Alba, que logo añadirá esa ampliación Jean Nouvel, e, truxen, ademais desa imaxe de unha das salas da colección permanente, ao meu modo de ver, unha fantástica musealización da colección, feita por Manolo Borja, o Guernica. O Guernica é o gran emblema da obra que, digamos, inaugura a modernidade en España. O Guernica chega a España en setembro de 1981, non? Chega, curiosamente, falábamos antes, nun avión fletado desde Nova York, ben desde o MoMA, e os pilotos que trasladan o cadro non saben o que estaban trasladando, non? Pero efectivamente se converte no gran emblema desa nova etapa que vai haber en España. Primeiro vai estar no Casón do Retiro e despois pasará finalmente ao Reina Sofía. Xunto co Reina Sofía, veremos a creación do IBAN no ano 1979, que é cando se crea o Centro Julio González, o CAN en 1989 nas Palmas, a Fundación Tapies, eu creo que tamén un centro moi importante no ano 90 en Barcelona, e, por suposto, o CEGAC no ano 93 en Santiago de Compostela. Xa outros centros de unha segunda xeración serán o Marco de Vigo no ano 2002, Esbaluars en Palma de Mallorca no ano 2004, o Musac de León 2005 e o TEA de Tenerife xa no 2011. Como vemos, unhas infraestructuras de espacios enfocadas cara á arte contemporánea que eu creo que o máis importante é que van a facilitar a súa presencia na vida cotidiana de moitas cidades. Vai haber unha descentralización e, por tanto, unha chegada da arte contemporánea ao público. Estes centros xeradores de actividades influirán en que estes mesmos anos coincidan cun incremento do coleccionismo corporativo, é dicir, de carácter institucional e empresarial, relacionado con unha dinamización do mercado artístico e consolidación do galerismo. Deste xeito, imos asistir á creación de coleccións que son referencias como a colección BBVA, que, con todo este ámbito de cambios, de fusións, de cambios bancarios, foi Fusión de Argentaria, Banco Bilbao Vizcaya, e que podemos dar a data do 1998, cando empieza a consolidarse como colección BBVA. Son 3.000 obras de pintura, escultura, artes decorativas e numismática, españolas, flamencas e italianas dos séculos XV e XIX e pintura española contemporánea. Eu lexín esta imaxe, que é o retrato de Carlos III Cazador, de Goya, unha auténtica joya de... todas estas imágenes están recopiladas nas páxinas web das distintas coleccións e hai que decir que esta páxina web que puxeron en funcionamento fai pouco tempo, creo que 2 anos, o BBVA, dirixida por o profesor Calvo Serraller, unha páxina web que a mí me parece que é moi interesante, que está ben construída e que sintetiza ben cales son as pezas máis importantes da colección. Xunto con esta colección, outras coleccións tamén corporativas importantes e que van a ser referencias, é a colección Banco Santander, Fundación Santander, que tamén é unión de Banco Hispanoamericano máis Banco Urquijo do ano 1999, pintura, debuxo, escultura
e artes decorativas desde finais da Edade Media hasta a actualidade, por suposto, a colección Fundación La Caixa, que, bueno, antes falábamos con Cristina, junto con Arte Contemporáneo, creo que as dos grandes coleccións de arte corporativo que hai en España e que, de alguna maneira, todas as persoas que, bueno, pues que hemos desenrolado etapas profesionais no ámbito de tener unha xestión de unha colección, han sido para nós unha referencia absolutamente sine qua non, ¿no? A colección da Caixa, que en su momento estuvo dirixida por María do Corral, son 900 obras onde todas as prácticas artísticas están representadas, da pintura, escultura, fotografía, o cine, as instalacións e o videoarte. A de arte contemporánea, da que falou xa Cristina, bueno, aquí hai unhas imágenes, a de arte contemporánea non é moi boa, pero a que mellor podía reproducir esta peza de Mateo Charris. Me parece unha peza moi interesante ese Gutiérrez Solana de la colección da Fundación Santander, que o Lechuga e su cuadrilla, me parece unha pieza magnífica, e a pieza de Kiefer, de Dionisio Saropagita, o truxen, porque esta peza pudo verse o ano pasado en unha exposición moi interesante con o comisario Fernando Castro no MAC da Coruña. Ben, xunto a isto tamén, bueno, a Fundación Mafre, con 1.700 obras entre dibuixo e fotografía, a Fundación Coca-Cola, que, bueno, no seu momento dirixiu, ahora non me sale o nombre, bueno, que dirixe o CAC de Málaga, Fernando Francés, 300 obras de 250 artistas e desde o ano 2007 están depositadas no Centro de Arte Contemporánea de A2 de Salamanca. E unha das últimas coleccións corporativas, pero musealizadas, é a do Museo Gur de La Rioja. Esta é unha compañía alemana con unha importantísima colección corporativa de casi 17.000 obras e que en España ha creado como unha especie, digamos, de apéndice e se focalizou en 5 artistas que son, bueno, do panorama nacional e internacional: Barceló, Richard Deacon, Miquel Navarro, Jaume Plemsa e Manolo Valdés. Aquí hai algunhas imaxes, esa peza estupenda de Mafre. Mafre tiene unha estupendísima colección de fotografías, unha peza de Joan Colón del Raval, e esa peza Trip Time, que é un vídeo da colección Gurt, de Tom Ausler. Bien, Galicia vai vivir tamén desde comezos dos anos 80 un proceso de aceleración na difusión e posta en valor da arte contemporánea. José acaba de falar dos 80 e do impacto dun nome que é Atlántica, ¿no? Sin lugar a dúbidas. Atlántica marca, moi simbólica, esa modernidade en Galicia. E con eles un clima dinamizador que conecta coas inquietudes da contemporaneidade fora de Galicia. Renovación que se estendeu nese momento, nesos anos, pois ámbitos como a moda, aí está Adolfo Domínguez, o deseño, a literatura, o audiovisual. Ao mesmo tempo, hai un impulso tamén dado desde a esfera pública e privada, e que se plasma na organización de exposicións. Aí está a Bienal de Pontevedra, que, bueno, Santi creo que foi comisario en alguna das edicións. A Fotobienal de Vigo, dirixida por Manolo Sendón e José Luis Álvarez Canal, que a mí me pareció fundamental para poñer en valor e dar a coñecer en Galicia a fotografía española e internacional e moitos fotógrafos que non coñecíamos, non? Que fixeron un traballo realmente estupendo tamén desde o Centro de Estudios Fotográficos. As bolsas da Diputación de Pontevedra, de Unión Fenosa, de fundacións, é unha paulativa profesionalización do mundo galerístico que quizá unha das referencias que, bueno, todos recordamos é o Foro Atlántico, unha feria de arte contemporáneo que, bueno, efímera, pero que empezou no ano 1995. Non tuvo moitas edicións, pero sí que foi un referente nese momento importante, non? A partir da década dos 90, esta progresiva renovación cualitativa e cuantitativa das artes plásticas plásmase na creación de infraestructuras culturais, aí vamos un pouco en paralelo con este ámbito que habíamos visto no resto de España e no resto de outras provincias, infraestructuras culturais de museos e centros de arte contemporánea.
Eu creo que unha das datas importantes en Galicia é, por suposto, a creación da Facultade de Belas Artes do ano 1990, o Centro Galego de Arte Contemporánea, que inaugúrase no ano 1993 con esa exposición da que falaba José de Maruja Mayo, despois no 95 hai unha reapertura xa bajo a dirección de Gloria Moure, por suposto o Marco de Vigo no ano 2002, pero tamén unha serie de infraestructuras culturais, pois, por exemplo, o edificio da Fundación Barrié, que inaugúrase na Coruña o ano 1995, aí o ves nesa imaxe, no centro da Coruña, a Fundación Barrié está á esquerda, a dereita é o edificio da Fundación Caixa Galicia, que inaugúrase no 2006, obra de Grinshaw. E, bueno, as diferentes sedes da Fundación Caixa Galicia, de 2000, 2005, 2006, perdón, como esta de A Coruña, e a Fundación Luis Seoane, que se inaugura no ano 2003, tamén na Coruña. Isto, evidentemente, vai ir unido a unha nova xeración de artistas máis formada e informada. Temos toda unha serie de elementos que coadyudan a que se cree este caldo de cultivo. O acceso do público a exposicións de carácter internacional, das que José falou antes, e a inclusión de Galicia dentro dos circuitos de arte contemporáneo. Creo que aí foi moi importante o labor do CEGAD. Nese momento me parece importantísima porque pudimos acceder, eu recordo a exposicións, por exemplo, como a de Boltanski, que foi extraordinaria. Nestes anos comenzaron a perfilarse ao mesmo tempo iniciativas tanto públicas como privadas, nas que, iniciativas coleccionistas me refiero, na que unha das súas referencias, quizás a máis antiga, foi a que na década dos 70 do pasado século, foi protagonizada por a antigua Caixa de Aforros de Vigo. E aí eu creo que é importante porque, al final, as cousas sempre as fan as persoas, como hemos visto durante estes días. Eu creo que é importante reivindicar o papel e o traballo de muchas persoas que traballaron en todos estes ámbitos. Eu creo que aquí o papel de unha personalidade como foi Ángel Ilarri me parece que foi fundamental para poner as bases do que foi esta colección. A colección, evidentemente, sigue outros derroteros, pero, como vamos a ver, algunas das obras que posee a colección, creo que foi importante na compra dos castelaos, dos colmeiros, de algunas pezas realmente importantes que ten esta colección. O novo coleccionismo, falamos de empresarial, a comezos do 90, pois vai a dar, é dicir, a partir de aquí, a sentido a coleccións como a da Unión Fenosa, que iniciase en 1989, Caixa Galicia, no 96, a Fundación Jove, e a Fundación Barrié, que realmente é a última das coleccións que aparecen, digamos, en todo este panorama de coleccionismo corporativo no 2008. Bien. Vamos a empezar así esta revisión un pouco rápida. Esta colección a Fundación, esta é unha das pezas creo que máis interesantes, outras moitas, por suposto, pero esta é unha peza magnífica de Castelao, o emigrante, precisamente que corresponde a compras destes primeiros anos. A colección da Fundación, bueno, aquí entramos un pouco neste baile de denominaciones que hubo a partir de todo este proceso de fusións e de cambios das caixas e da conversión finalmente en un banco. A colección Fundación ven da colección Caixa Vigo é Caixa Nova tras a fusión de Caixa de Aforros de Pontevedra e Ourense, despois isto pasa a ser Nova Caixa Galicia, ca conversión en banco, e xa finalmente a Fundación. Ben, iníciase, como falamos, en 1960 e ten a súa orixen como as coleccións de caixas de aforros desos anos, que 45 caixas de aforros, a maioría tiñan todas coleccións de arte ou por lo menos de patrimonio artístico, ten a súa orixen na obra social da Caixa de Aforros de Vigo. Posteriormente, Caixa Nova, engadindo o que falaba, os fondos artísticos das caixas de Pontevedra e Ourense. O número de obras, estou manexando os datos que ahora vamos a ver, se manexaron para a súa declaración como BIC, son 5.638 pezas
de las cuales divídense en dos capítulos importantes, que son 3.486 obras artísticas e 2.170 pezas de obra gráfica. A tipoloxía, vamos a ver que isto é digamos, unha tipoloxía bastante recurrente neste coleccionismo corporativo, é arte galego dos séculos XIX e XX. Pintura, escultura, fotografía, obra gráfica, etc. Autores, pois falamos desde Villamil, Fierros, Avendaño, Bamonde, Llorén, Sotomayor, Maside, Colmeiro, Lugrís, Grandío, bueno, tamén Patiño, Lavazares, Silverio Rivas, e xa xente máis nova, como, por exemplo, Pamen Pereira. A localización, bueno, pois é unha colección que unha parte está en espacios, digamos, institucionais, neste caso, unos da banca, e desde o ano 2003 hai un espacio, bueno, hai algunhas pezas, esas japonesas de Arturo Souto, unha peza parella que se Regreso del Indiano de Castelao, e ya unha peza máis, digamos, máis moderna, máis actual, que é esta peza de Roberto González de Holyrood, unha serie que hizo Roberto González, que é un pintor de Monforte, que pasaba temporadas habitualmente en Edimburgo, e fai esta serie que é unha serie moi interesante. E, bueno, desde o ano 2003, unha pequena porcentaxe, lóxicamente, da colección se expón de forma permanente no edificio da Fundación en Vigo e, bueno, que van mudando e cambiando. Ben, en cuanto a difusión, bueno, pues esa longa trayectoria se plasmou en exposicións temporais de fondos, publicación de catálogos, pois, por exemplo, creo que foi importante a publicación do catálogo de arte galega na colección Caixa Vigo do ano 92, e colección Caixa Vigo do ano 93, que, bueno, hai unha catalogación na que participa Hilarri e Pablos, moi ben feita para esos anos, moi ben traballada, e despois xa exposicións posteriores como a colección Caixa Nova 2002, artistas pontevedreses na colección Caixa Nova 2006, e unha das últimas, 2008, que é da Nova Materia, Escultura Contemporánea na colección Caixa Nova. Evidentemente, ten unha política de préstamos a museos e institucións diferentes. Ben, o 23 de setembro, e isto hai que encardinarlo dentro de todo o proceso de cambio, digamos, organizativo do que foron as caixas de aforros e a súa conversión en bancos, bueno, pois eso supuso, evidentemente, digamos, un certo estado de opinión de preocupación hacia o que iba a suceder destos fondos artísticos, logo tamén os que veremos con a banca, porque evidentemente estamos falando de unos fondos artísticos importantes numéricamente e tamén, digamos, un pouco por referencia do que é a historia do país. Entón, o 23 de setembro de 2013, a Xunta de Galicia incoa un expediente de declaración BIC pola totalidade das obras. Fai prácticamente menos dun mês, o 8 de outubro do 2015, sabéis que incoar un expediente se incoa e despois hai un tempo de traballo para que ese expediente, digamos, xa se converta en colección BIC. A Xunta declara solamente unha parte desos fondos, declara 2.533 obras de 485 artistas. Unha declaración BIC, bueno, entre outros temas, de protección hacia ese patrimonio, que é importante que os donos, os responsables desa colección, os donos, deben de dar a coñecer os movimentos que se realizan, os préstamos, hacia onde va a colección, como se move, e hai tamén unha obligación, entre comillas, de dar unha accesibilidade a investigadores, a xente que quera acceder a toda esa información. A conservación e a difusión tamén están de alguna maneira protegidos con esa declaración BIC. Bien, a outra parte, a colección A Banca, que esta é a colección que viña de Caixa Galicia. Bueno, pouco a razón de que pasara a banca é que, bueno, esta é fruto tamén desa fusión das caixas, pero Nova Caixa Galicia traspasa o seu negocio financiero a Nova Galicia Banco. E isto forma parte porque a colección Caixa Galicia, a diferencia da colección de orixen Caixa Nova, é mercada con fondos da propia Caixa, non con fondos da obra social. Esa é a razón pola que a súa propiedade é despois propiedade de Nova Galicia Banco e traspásase
xa no 2013 ao grupo venezolano Banesco, que é o que adquire e é o seu actual propietario. Ben, estamos falando de 1.350 obras de 250 artistas e é realmente unha colección corporativa importante, moi importante. É unha colección en cuanto a tipoloxía de arte contemporánea do século XX e XXI, que ten pintura, escultura, debuxo, fotografía e instalación. E desde a súa orixen, un pouco a idea de empezar a traballar nesta colección que é posterior ao seu inicio, ao que fora, digamos, esa colección de Caixa Nova, xa se marca ou se intenta marcar con unos criterios, digamos, claros no sentido de que pretendíamos unir o mundo empresarial co artístico, é dicir, ir un paso máis en ese ámbito de mecenazgo que creíamos que era importante e darlle, por suposto, sempre buscar darlle unha dimensión profesional e unha vocación pedagóxica, é dicir, intentar que chegara a xente aos ámbitos moi diferentes, pero o máis posible, dar a reconocer. Os autores, aí tedes unha das obras importantes, que son as Rosas Sangrantes de Dalí, pois temos Castelao, Colmeiro, Laseiro, Xoane, pero logo tamén tiene un ámbito español e internacional, pois nos que está Picasso, Miró, Leyer, Braque, Blanchard, Óscar Domínguez, Wilfredo Dolán, Millares, Tapies, Barceló, Cristina Iglesias, Plensa, Sanescali, e xa unha das últimas obras, que vamos a ver aquí unha imaxe, que se mercou xusto xa no 2008, cando, xa, digamos, estaba xa complicado, se paralizaron, como noutras moitas coleccións, a política de adquisición, é unha peza de Emiliano de Cavalcanti, agora vamos vela, porque a idea neses momentos, vamos a ver, hai que pensar, e por iso, cando Natalia falou do meu perfil profesional, que esta xestión da colección iba íntimamente unida nese momento co que era a Fundación Caixa Galicia, é dicir, aunque a propiedade era de Caixa Galicia, nós tiñamos desde a Fundación a xestión da colección que ao mesmo tempo se interrelacionaba con todo o que era a política de artes plásticas e de exposicións da Fundación. E en esa, digamos, política de exposiciones había sempre unha parte importante que desábamos para difundir os fondos. Ben, os comentaba que Emiliano de Cavalcanti, que é un artista sudamericano, era un pouco a liña que hacia a que queríamos ampliar as adquisicións, precisamente para conectar, digamos, Galicia con América, con Sudamérica, porque, eran unos focos de conexión moi importantes. Eso, non pudo ser e quedou aí. Ben, aí, dos obras María Blanchard, as dos hermanas, é unha obra moi importante, Darío Villalba, el místico. Esa obra de Emiliano de Cavalcanti que os comentaba, Son mulleres no Caís, é de 1954. Ese cadro de Millares, cadro 92, son Millares estupendo, fantástico. Por supuesto, estas son as obras de Picasso de referencia, El pintor e su modelo. Esta obra estuvo, cando todavía era Nova Galicia Banco, na exposición de Picasso o seu taller na Fundación Mafre, en Madrid. Estas son fotos de unha das últimas exposicións xa con colección a banca, Os afogados de Día Pardo, estas recolectoras de Leiro con esa idea de unir as pezas cas imágenes, que, de alguna maneira foi despois unha idea da que eu traballei fai poucos meses con Leiro, unha exposición en Coruña que chamouse Esculturas Sentidas, que partía un pouco desa idea de a peza e a imaxe iconográfica na que Leiro inspirábase para traballar, que ten un pouco a súa orixen en isto. E xa esta, digamos, outra imaxe en xeral, hai unhas pezas de Patiño, de Menchu, Barceló e Jorge Barbi. Ben, pasamos a outra das coleccións, perdón, que non comenté tamén, esta colección non está musealizada e a difusión sempre que se fixo desde a colección foi importante, con exposicións sempre de carácter monográfico e temático, se fixeron moitas exposicións, casi contabilizándolas a finales de 2007, 2008, falábamos casi dun centenar de exposicións
e, bueno, pois hai Llorens, Territorio de Mulleres. Eu creo que un dos proxectos que para mí foron nese momento máis queridos foi un proxecto que se chamou Miradas, que foi no 2009, que foi o último proxecto, digamos, expositivo de fondos da colección de Galicia, pola que invitamos a 4 críticos, estaba Fernando Castro, perdón, estaba Iria Candela, estaba Alfonso de la Torre e estaba Fernando Huici. Entonces, os invitamos a que desde fora, eles como personas, como críticos e como historiadores, fixeran, digamos, a súa propia visión da colección. Entonces, eso foi 4 exposicións, eu creo que enriquecedoras e que dieron ese panorama, digamos, galego, español e internacional, e esas visiones un pouco había desde el aspecto puramente cronolóxico, por exemplo, que traballou Huici, hasta visiones máis en paralelo, ¿no?, da colección. Máis rápido. Bueno, tamén é declarada Vic nas mesmas datas que a colección anterior e é declarada Vic o total das obras, as 1350, e, bueno, o que se di nesa declaración Vic, nesa comunicación, é que se salienta o carácter sobranceiro da colección, así como o seu excelente estado de conservación, difusión e didáctica, ¿no?, entre outros aspectos. Bien, a colección MAC, que é o nome tamén actual do Museo Unión Fenosa, da Coruña, é unha peza de Ana Soler. Ben, iníciase en 1989 e vai unida directamente á creación das mostras Unión Fenosa e nacen como unha Bienales de Pintura e Escultura aberta a artistas galegos en 1989. Aquí, simplemente rapidamente, tamén quero facer unha referencia a unha personalidade que falamos onte, que é Julián Trincado. Julián Trincado e Luís Caruncho foron unhas personalidades importantísimas, non solamente para a creación deste museo, das mostras, sino para a posta en valor e a importancia do coleccionismo corporativo. Foi unhas referencias en Galicia e na Coruña de un valor importantísimo. E todas as persoas que estuvimos vinculadas a eles sabemos do traballo que eles fixeron nisto, ¿no? En 1993, a mostra adquiriu carácter nacional, cun récord histórico de participación. En el 95 inaugúrase o Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa e a mostra foi desde a súa orixe o xerme da colección, e que iso é o importante, ¿no? En 2006, coincidindo coa súa 9ª edición, aí tedes unha imaxe, unha fotografía da montaxe da mostra, a mostra pasa a ser internacional e a otorgar 3 premios. As obras premiadas pasan a formar parte da colección de arte contemporáneo español del Museo Gas Natural Fenosa, ahora Museo MAC, por estes cambios tamén de denominación corporativa, e con periodicidade bianual o MAC segue convocando esta mostra con propósito de promocionar novos valores e tamén de incrementar ese patrimonio. Estamos a falar de unas 600 obras, arte contemporáneo do século XX. Esta é tamén outra imaxe da 10ª mostra. Sinto non tener moitas imaxes da colección, sino de estas mostras. Autores, pois, bueno, o abanico é amplísimo, porque evidentemente a orixe tamén é moi plural desas mostras. Falamos de nomes como Alfonso Albacete, Chema Arbal González, Manuel Ángeles Ortiz, Eduardo Arroyo, Elena Ansís, Miquel Barceló, Bores, Bari Caramés, Xurxo Lobato, Luís Caruncho, Dionisio González, etc. Sofía Llac, Pérez Villalta. Atópase na súa localización no Museo Gas Natural Fenosa MAC da Coruña, onde existe, como vimos no caso de outras coleccións, unha sala que exhibe obras de forma permanente que van sendo revisadas periódicamente e que, bueno, están un pouco ao calor do traballo que está facendo MAC, un traballo creo que bastante bon en cuanto a programación de exposicións e de arte contemporáneo, e están un pouco convivindo con esa programación de arte contemporáneo que eles están facendo. Estes son fotos do edificio no exterior, e aquí hai outra foto tal. Bueno, pasamos a outra colección corporativa. Eu creo que, bueno, por suposto, tamén fixeron varias exposicións dos fondos da colección desde 2007, me refiro a Fenosa, ata 2014. A colección María José Jove tamén atópase na Coruña, e isto un pouco nas reflexión e conclusión
vamos a comentar esta distribución xeográfica das coleccións corporativas. Esta é unha peza, eu creo que unha das pezas de referencia da colección, que é de Luis Bourgeois. Bueno, se inicia tamén a mediados finais dos 90, é unha colección cuya titularidade pertenece a Manuel Jové Capelláns, un empresario de construcción, un empresario con moito, además, diñeiro e con moito potencial económico. É cedida con carácter temporal no ano 2005 á Fundación María José Jové. Ten tamén, falamos de alrededor de unas 600 obras, estamos falando, se os fixades, de coleccións con unos patrimonios importantes de número de obras. A tipoloxía tamén falamos outra vez de arte contemporánea con un peso importante do arte galego e tamén con esa contrapartida de arte español e internacional. Desde finais do 19, o abanico cronolóxico é máis amplio hasta o 21. Pintura, escultura, dibuixo, fotografía, bueno, os autores Villamil, Fortuny, aquí ves algunhas pezas de Pame Pereira, esa peza de Barceló, esa outra peza de Mar Vicente, bueno, pues que comparten un protagonismo pues con Villares, con Alcolea, con Baselich, con Mateo Matei, Sofía Taguas, que é unha das últimas adquisicións. Aquí hai outras imaxes, ese bonito Carlos Alcolea, Queens of London, esa peza de Luis Gordillo, La tercera adoración, e esa pequeña obra pero moi bonita, de Bores, ¿no? A localización de toda esta colección, que a mí me ha parecido interesante incidir en esto, destas casi 600 obras, expóñense de forma permanente alrededor de 130, distribuídas nun espacio aproximado de 1000 metros cuadrados. A exposición articúlase ao redor de 11 eixos temáticos, es decir, digamos que hai unha museografía traballada aquí, xa de poner en conexión todos esos fondos, eixos temáticos relacionados con asuntos que foron obxecto de estudio recorrente na historia das artes visuais. Ten tamén un espacio de almacenaje, a colección da banca tamén ten un espacio importante de almacenaxe e restauración. Bueno, a directora da colección Marta Fajardo, que, bueno, fixe un traballo bon de reorganizar todos estes fondos, e ela, ademais, é restauradora de profesión. De feito, traballou con nós na colección Caixa Galicia moi ao comenzos, non? En cuanto a difusión, a colección Jove creo que fixo unhas exposicións de difusión de seus fondos tanto en Galicia como fora de Galicia moi interesantes. A última que pudimos ver este ano, no 2015, en relación con todo o abanico de exposicións en relación coa exposición de Picasso e Picasso na Coruña, foi, non hablaremos de Picasso, arte contemporánea na Fundación María José Jové, no que eu creo que Marta fixo un bon traballo de poner en conexión obras importantes. Estaba Luis Bourgeois, estaba tamén unha obra de Kiefer moi interesante, poner en conexión todas esas obras un pouco con el papel universal que ha cumplido na historia de arte unha personalidade como Picasso. Me pareceu que hizo un traballo interesante. Tamén hizo unha exposición moi interesante, fixeron unha exposición moi interesante no Museo Lázaro Galdiano no ano 2012, poñendo un pouco en conexión as obras contemporáneas coas obras do Museo Galdiano. Ben, e xa un pouco a última colección, que digamos a máis nova, a última que chega un pouco a este ámbito corporativo, non porque a Fundación sea unha fundación nova, sino que a Fundación Barrié é unha das fundacións que ten maior trayectoria, digamos, histórica, ¿no? E de apoio tanto a becarios e a artistas tamén emerxentes e a todo o que foi, o que é o patrimonio, ¿no? Aí está a restauración do pórtico, é dicir, que fixen un traballo moi importante en cuanto a conservación do patrimonio, desde fai moitos anos, pero esta colección iníciase no ano 2008. Bueno, eu trouxen esta peza de Ángela de la Cruz, me parece, creo que unha das únicas pezas de Ángela de la Cruz, desta artista, bueno, nacida en Galicia, pero con unha proxección internacional indudable. Ela traballa en Londres, vimos tamén este ano unha fantástica exposición dela na Fundación Luis Xoana na Coruña, e, bueno, pues esta é unha peza realmente, creo que, moi interesante e que é un luxo podela ter nunha colección corporativa, ¿no? É unha colección pequena, son 53 obras de 46 artistas. A persoa que a pon, digamos, en marcha que é David Barro, cando está traballando nese ano ca Fundación Barré, centra un pouco, digamos, o criterio en pintura contemporánea internacional
incluindo artistas que tamén desde a fotografía, a instalación ou a escultura achégase a pintura, xogando coa expansión e a reencarnación da pintura noutros medios. Os autores, pois, temos Pedro Barbeito, Manuel Vilariño, Ángela de la Cruz, Fandiño, Manuel Cairo, Catarina Gros, Pedro Calapez, Helmut Dorner, etc. Aquí tens unha peza de Tracy Moffat, de Manuel Cairo, de Joao Penalta y de Ignacia Aballé. Ese es un poco el escenario de esta colección, ¿no? Ahí veis también estas dos exposiciones que fixeron das últimas, unha delas este ano 2015, comisariada por José Enrique, por o responsable do patrimonio da Fundación, que foi no Espacio Cibeles en Madrid, compartindo protagonismo con exposiciones e colecciones corporativas españolas importantes como é a colección Abelló, por exemplo. Bueno, se localiza na Coruña e non está exposta, non? Hai algunhas pezas que están expostas pois, no mesmo edificio corporativo da Fundación en Coruña. Bueno, eu, para rematar xa moi rapidamente, escribín aquí unha serie de cuestións que me gustaría que, bueno, aparte de que eu poda dar a miña opinión, me gustaría que as persoas que están aquí, que saben moito de coleccionismo, moito máis que a min, e moita xente que está aquí en el público, pois puidéramos tamén participar e dar as nosas opinións, non? Bueno, a primeira é falar se é escaso o número de coleccións corporativas. Bueno, probablemente ni é escaso ni non é escaso, estaríamos, digamos, na media, pero bueno, xeográficamente a súa distribución, e isto parece o resultado de un depor celta, pero non é, hai 4 na Coruña e unha en Vigo. Pero a miña reflexión é se iso ten relación coa importancia das infraestructuras culturais, es dicir, falamos, e estamos vindo ao largo un pouco desta presentación así rápida, que na Coruña ten un importante número de infraestructuras culturais vencelladas ao arte contemporáneo. O mellor algo inflúe, non? En eso. Os contidos, bueno, estamos falando fundamentalmente de século XX, de Galicia e España, e o ámbito internacional eu penso que é máis referencial, é dicir, estamos falando de termos seriales. Reflexa no contexto histórico e artístico? Bueno, pues reflexa no contexto no que están feitas. Como influen, e isto creo que é un tema que podemos falarlo despois, no coñecemento e posta a valor dun artista. Eu creo que aquí pues, poderíamos falar das exposiciones temporales, desos traballos por difundir esos artistas. É importante ese papel, cumplen cos seus obxectivos, os obxectivos dunha colección, e conservarse, difundirse, facer pedagogía. Fanse estudios monográficos ou temáticos? Bueno, creo que poucos, en xeral se fan poucos estudios monográficos sobre os artistas das coleccións, e son fundamentais, porque despois, cando traballamos, como comisarios de exposicións necesitamos esos estudios que, bueno, que quedan moi floxos e creo que aquí aí está tamén as conexións entre a universidade, entre muchas instituciones, de facer un pouco un traballo en común, non? Teñen impacto social? Son coñecidas? E, por último, sería importante plantexarse unha relación destos fondos cos museos, cos museos públicos que en moitos casos sabemos que son deficitarios de obras, non? Entón, bueno, eu deixo un pouco así isto no aire para que entre todos tal. E ao final, me ides permitir, eu escribín esta pequena cita, para min, que, bueno, eu non son coleccionista privada porque non he tenido moita oportunidade de serlo, aunque he podido comprar algunas cosas, pero evidentemente para mí o coleccionismo é unha cousa bastante visceral, non? Me parece que no tempo que estuve vinculada á colección había unha parte moi personal en que eu puxen, creo que como todos os profesionales que traballamos nese traballo de crearla, non? Eu leí fai moitos anos un libro de Susan Sontag que se chama O amante del volcán, que é un libro maravilloso, por esa capacidade de definir a esos protagonistas, a ese coleccionista extraordinario que sale a lo largo desas páxinas. E hai unha frase que a mí me pareció maravillosa. Así pues, el coleccionista es un encubridor, alguien cuyas alegrías nunca están exentas de ansiedad, porque siempre hay más o algo mejor. Debes tenerlo porque es un paso más para completar idealmente tu colección.
pero esta culminación ideal, que todo coleccionista anhela, es una mera ilusión. Bueno, muchas gracias. Perdón por el retraso. Moitas gracias, Rosario, por esa paisaxe, non de complicada. No tengo. Lo que sí necesito es un poco más de luz. Pero bueno, hacemos ahora. Sí. Bueno, xa para rematar a sesión de relatorios, contamos con Guillermo de Osma, que se xa comentábamos cando presentaba a Carlos. Para que nos durmáis. E nos tampouco, non? E yo tampouco, exacto. No Cando presentaba a Carlos, non? Xa indicaba esa importancia que teñen as galerías como mediadoras e a feira, neste caso, como vertebraban. Entón, neste caso, temos a Guillermo de Osma, que é un referente no galerismo en España. Ele é historiador da arte, ademais de galerista. Traballou en Sotheby's, en Londres e en Nova York. Eso forma parte da súa formación, coñecendo ben o que é o mundo das subastas. Cando volta a Madrid a comezos dos anos 90, funda a galería que leva o seu nome, que insisto que é unha galería referencial no que se refire á obra da vanguardia histórica española, europea e latinoamericana. Paralelamente a estas actividades, non, organiza exposicións como comisario, entre eles comisariou a obra de Óscar Domínguez, de Maruja Mayo, comentamos aquí. Algo que tamén me gustaría destacar, e por iso suliño que é historiador de arte, que é especialista en Mariano Fortuny Madrazo, ten varias publicacións ao respecto e agora, ¿no?, de novo vas a publicar... Sí, se reedita el libro en español que sale ahora en noviembre por la editorial Nerea. Estupendo. E é presidente actualmente da Fundación da Colección Bember no Museo Bember en Toulouse. Entón, sen máis, pois, aquí te soy. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, ya me toca el último. Le agradezco a Rosario que me deje 10 minutos para llegar a las 7:30. No, me viene estupendamente. Oye, y si no os importa, o si no les importa a ustedes, que abra la puerta, porque yo tengo un calor realmente... Sí. ¿Os importa? No, abrumo. No, pero yo creo que es una cosa general, ¿no? Pero, a ver si conseguimos que haya un poco de corriente, porque claro, venimos todos a Santiago pensando que hace un frío pelón, bueno, y hace un calor tropical, vamos. Bueno, vamos a ver. Yo, como ha contado Natalia, tengo varios sombreros. Voy a intentar centrarme en el tema del galerismo, que yo creo que es un poco la pata que ha quedado un poco más coja en esta, aunque al final es exactamente el coleccionista, el galerista, son matrimonio malo, bien avenido, matrimonio forzoso. Caminamos juntos y no podemos vivir el uno sin el otro y, por supuesto, sin el artista. Eso es como evidente, ¿no? Intentaré no decir cosas tan evidentes como esas, pero bueno, y espero obviamente que haya un debate, que salgan otras cuestiones. Yo tengo como dos, pero no creo que me dé tiempo a hacerlo todo, dos partes, una parte un poco más histórica, porque soy historiador del arte y soy muy pesado con eso y me interesa saber de dónde venimos, porque creo que explica mucho lo que somos. Lo que no les puedo decir es a dónde vamos, eso seguro. Y la otra parte es un poco más teórica, con algunas cuestiones que a mí me preocupan, no sé, las que he reflexionado sobre el coleccionismo, el hecho del coleccionismo, que bueno, si nos da tiempo, pues podemos igual revisar algunas de ellas, un poco centrado en el arte contemporáneo, claro, aunque muchas veces los modelos se repiten desde el coleccionista de cerillas hasta el gran coleccionista de arte contemporáneo. O sea, al final hay ciertos modelos de coleccionismo que, por supuesto, se repiten y que son un poco los mismos. Y como hemos visto estos 2 días que han sido espléndidos, ¿no? Y ojalá pues de aquí salgan cosas muy buenas, el coleccionismo es como el cubismo, es decir, hay muchísimas facetas desde las cuales se puede mirar el mismo asunto y que el mismo asunto puede mirar a diferentes lados. Entonces, esa especie de, que se me ha ocurrido ahora, vamos, lo del cubismo como coleccionismo, o el coleccionismo como cubismo, pero creo que realmente es una metáfora
bastante plástica y es así, con lo cual es un tema muy rico, es un tema fascinante, es una actividad extraña porque al final es enajenar objetos muchas veces de otro contexto para reunirlos en el contexto propio del coleccionista que en cierta manera les va a dar un propio significado y luego pues es como la segunda parte si nos da tiempo. En todo caso, un poco de historia primero. El arte español moderno empieza con dos galerías. Yo voy a empezar con dos galerías y voy a acabar con la mía y con las galerías, digamos, de nuestra generación. Empieza con dos galerías que marcan el principio del arte moderno en España, que es 1912 la Galería Dalmau en Barcelona, con la exposición de arte cubista, donde, por ejemplo, para que se den cuenta ustedes, está el cuadro de Duchamp mítico, uno de los cuadros más míticos del siglo XX, que es el desnudo bajando la escalera, que se podía haber quedado en una colección en Barcelona y, por supuesto, a nadie se le ocurrió comprarlo, vamos. Y la otra colección que marca y que tiene lugar en Madrid, en una galería que yo creo que se inventa Ramón Gómez de la Serna, porque es una galería de la que no sabemos nada, que se llama Salón Arte Moderno, es en 1915 con la exposición de Íntegros, donde está el Diego Rivera cubista, donde está María Blanchard y un par de artistas que casi no han dejado huella y desconocidos, entre ellos un artista naïf, del que sabemos muy poco. A partir de ahí, bueno, pues hay una evolución, por supuesto, una especie de puesta al día durante los 20s y 30s, pero realmente casi no hay coleccionismo. O sea, cuando a mí me piden, habla del coleccionismo de vanguardia en España, pues digo, encantado, como no hay, es facilísimo. Entonces, realmente, o sea, es increíble. En Madrid no hay ninguna galería. Los artistas tienen que exponer pues en el Salón de los Coches Chrysler, en el Heraldo de Madrid. Maruja Mayo hace la única exposición que organiza, o permite que se organice don José Ortega y Gasset en la revista Occidente, en sitios marginales no, pero alternativos completamente. No hay una sola galería de arte moderno. En Barcelona sí, Barcelona está un galerista absolutamente legendario y heroico y que muere, por supuesto, arruinado, que es José Dalmau, que es el galerista de la exposición cubista, que va a exponer a Barradas, a Torres, a Sahsun, a los Delaunay, a todos los grandes nombres de la historia de la vanguardia de ese momento. Y Dalmau muere el año 37, pues completamente arruinado y sin haber podido formar ninguna colección. Yo desde luego no la conozco y he rastreado bastante, sobre todo esta época, una colección de arte de vanguardia en Barcelona. Desde luego en Madrid no. En Madrid se hacen, o en Barcelona también, se hacen un poco lo que se llaman colecciones de amigos. Es decir, la colección, por ejemplo, de Federico García Lorca, que son colecciones hechas sin medios. Y ayer hablábamos o alguien preguntaba del público y ha salido varias veces que hace falta, pues evidentemente que hace falta algunos medios, pero como muy bien decía Pilar, lo que sobre todo falta es voluntad. O sea, hay que querer para querer coleccionar y está claro que no es obligatorio que todos coleccionemos, eso es evidente también, ¿no? Es decir, hay gente muy poderosa que no le interesa nada la pintura y es perfectamente legítimo. Pero bueno, que no hay que desanimarse con lo de coleccionismo con pocos medios porque es posible, ¿no? En el caso de Lorca, claro, él estaba dentro del meollo de todo lo que estaba pasando en el Madrid de los medios 20s y de los 30s, y él hace una colección que llamamos un poco, que se podría llamar colección de amigos. Es decir, tenía unos Dalís espléndidos porque era íntimo amigo de Dalí, tenía Ponces de León, tenía Benjamín Palencia, tenía un poco todos los artistas amigos suyos y que muchas veces colaboraron con él en los 30s ya en la barraca, ¿no? La única colección de la que queda testimonio, y realmente es una colección espléndida, es la de un pintor, que además se va a París como tantos pintores de esa generación, ¿no? Que es Alfonso Olivares. Alfonso Olivares no solo hace una colección, sino como es un hombre que tiene ciertos medios, la publica. Él hace un libro maravilloso, muy bien editado por Manuel Altol Aguirre, que es pues, quizá el editor más fino de ese momento, poeta también, con Concha Méndez, y él hace un libro que se llama Arte Moderno y en ese libro él edita su colección, que es una colección interesantísima con Picasso, Vázquez Díaz, Juan Gris y luego los artistas de su generación. Pues de nuevo
Bores, Moreno Villa, Cosío, Ismael de la Serna, etcétera, etcétera. Y es una colección preciosa, no es una colección grande, es una colección relativamente pequeña, pero una colección muy bonita. Lo demás, sinceramente, yo no conozco ninguna. Y no queda nada tampoco en lo que fue el Museo de Arte Moderno, que ya existía, porque el Museo de Arte Moderno es una creación del siglo XIX, que yo he conocido todavía en los bajos de la Biblioteca Nacional. Es un museo que esos años va a dirigir un gran crítico de arte muy abierto a la modernidad, que es Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina, seudónimo que utiliza. Juan de la Encina sí quiere mover, efectivamente, bueno, pues llega el desastre del 36 y él no consigue integrar como pretendía ninguna obra, digamos, de vanguardia. Sí, lo más moderno que hay en el museo pues es Zuloaga, Zubiaurres, que era, por cierto, cuñado de los Zubiaurres, ese mundo un poco de la renovación 98esca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí consigue que se hagan exposiciones, hay una exposición Max Ernst, hay una exposición Torres García, hay exposiciones de otros vanguardistas españoles, hay un proyecto para un nuevo museo, llega el desastre del 36, bueno, y ahí se acabó un poco todo, ¿no? Lo más curioso, y es un dato que yo ayer lo daba, y la verdad que es un dato bastante sorprendente, porque sorprende que el año 39, que es final de la guerra, un momento obviamente de un país en la miseria más absoluta, después de ese horror, etcétera, etcétera, pues empieza el coleccionismo y el galerismo. Es una cosa curiosísima. Y yo me he preguntado muchas veces por qué. Es decir, entre el 31 y el 45, para darles una idea, en Madrid se abren 8 galerías importantes, pero tan importantes como Biosca, tan importantes como Clan, que es una galería donde se hace el homenaje a Paul Klee el año 40 y tantos, con unos catálogos espléndidamente bien hechos, tan importantes como Buchholz, donde expone el primer Palazuelo y tantos otros. Realmente la Galería Estilo, que es de José María Peña, arquitecto, que es donde expone un represaliado, que es Díaz Caneja, que es fascinante porque expone a la cárcel, sale a la cárcel, vuelve a exponer en Estilo, expone como entre el año, no me acuerdo ahora las fechas, pero vamos, entre el 40 y tantos y el 50 y tantos, pone igual 7 veces y es como salgo de la cárcel, expongo, vengo a la cárcel y me fastidio. Bueno, pobre, no, o sea, no lo digo con un tono humorístico para nada, sino de enorme respeto, ¿no? Pero ahí empieza realmente el germen de lo que va a ser el galerismo y el coleccionismo en España, que van de la mano, ¿no? Colecciones muchas veces hechas pues, por médicos como el doctor Alix, el padre de Josefina Alix, por ejemplo, que tiene una colección hecha en ese momento, u otros profesionales, un tío que coleccionó esos años, que compra pues una de las primeras cosas que le compró Antonio López. Él siempre le encantaba contar que le había costado 3.000 pesetas, ¿no? Y estaba encantado. Y él lo tenía siempre en el suelo, porque, bueno, pues vivía con las cosas de una manera, bueno, pues como cada coleccionista vive con sus cosas en el territorio de su colección. Era un hombre muy bohemio y lo tenía siempre en el suelo hasta que un día ya muchísimos años más tarde, le hicieron una oferta como de 100 millones de pesetas y entonces lo que hizo es colgarlo en un clavo, pero no lo vendió porque me acuerdo que me comentaba mi tío, ¿y yo qué hago con ese dinero? No sé. Bueno, al final el cuadro pues lo heredaron sus hermanos y se acabó y lo acabé vendiendo yo y está en una gran colección, de lo cual me alegro. Ha acabado en un buen destino, ¿no? Entonces, ahí empieza eso que llamamos coleccionismo y galerismo, empieza esas fechas y yo, como decía, que he reflexionado bastante sobre por qué en ese momento políticamente obviamente muy duro, sobre todo de una pobreza que yo creo que es difícil darse cuenta, ¿no? En España hay racionamiento hasta el año 53, mi padre tiene 93 años y se acuerda muy bien de esa época y cuando te habla de esa época pues te das cuenta y en Bilbao de alguna manera... Bueno, pues fue como diferente, no hubo una gran destrucción, la industria se puso en marcha enseguida, bueno, pero recuerda esos años con años muy duros y obviamente, y eran de los que habían ganado la guerra, imagínate los que habían perdido la guerra, años duros, no, súper duros, ¿no? Pues en ese momento empieza el galerismo. Y yo creo que hay una reacción de la sociedad civil, precisamente, que empieza a ocupar ese vacío, ¿no? Que se produce o que existía, porque antes el vacío existía igual,
y empieza a ocupar ese vacío y a tomar una iniciativa que yo creo que es fantástica y que de alguna manera creo que habría que aprender de esa lección, que en el fondo va a seguir siendo un poco la que lleve la voz cantante, yo te diría, pues hasta probablemente después del 75, ¿no? Hasta la entrada de la democracia, ¿no? Donde ya el Estado empieza a tomar un papel mucho más activo, que también lo tiene antes, ¿no? Y algunos hitos sí me gustaría marcar, porque, bueno, pues la historia es la historia y yo creo que está bien contarla, ¿no? De hecho, el Museo de Arte Contemporáneo no se crea con el Reina Sofía. El Museo de Arte Contemporáneo nace de un decreto del 9 de octubre de 1951, donde ese Museo de Arte Moderno que había llevado Juan de la Encina se divide en Museos del siglo XIX, que se queda en los bajos de la Biblioteca Nacional, y el Museo de Arte Contemporáneo, que se funda entonces, y que va a acabar instalándose a bastantes años después en el edificio de la Ciudad Universitaria, lo que nosotros conocimos como el MEAC, Museo Español de Arte Contemporáneo, que acabará siendo, por supuesto, el Reina Sofía a partir del 92. Ese primer director del año 51 al 59 es uno de esos, como Dalmau, hombres heroicos, un gran arquitecto que es José Luis Fernández del Amo, esos arquitectos que en España hicieron una también renovación de la arquitectura extraordinaria, sobre todo con todas las actuaciones en los pueblos nuevos, que es un programa fantástico y que llegaron a hacer cosas realmente espléndidas. Fernández del Amo es el director del 51 al 59 y consigue en ese contexto tan difícil, consigue hacer cosas extraordinarias, entre ellas la famosa Sala Negra, que estaba en la Castellana, que es una sala pintada de negro, donde él hace el año 57 una exposición absolutamente mítica, basada en el título del libro de Michel Tapier, Arte Otro. Él la llama Otro Arte, y en esa exposición pues está Rothko, está Pollock, están todos los grandes del momento y, por supuesto, también Saura, Millares, etc., todos un poco los abstractos españoles, ¿no? Es un momento, obviamente, no hace falta que, no está mal recordarlo, fantástico del arte español. Es el momento de la gran abstracción, que tiene una visibilidad fuera de España enorme a través de las bienales, a través de la labor de González Robles, que realmente fue también otro personaje fantástico y muy importante para la promoción del arte español fuera de España, ¿no? Ayer se habló de la colección Zobel, que acabaría siendo el Museo de Cuenca, que se inaugura el 66, la colección y el gran mecenazgo que hace la familia Huarte desde Navarra, con artistas bastante centrados en Oteiza, Palazuelo y Chillida, colección de una de los miembros de los hermanos de la familia Huarte, Josefa Huarte, que acaba integrando, y quizás sea una de las claves de la decisión de la Universidad de Navarra de hacer su museo, que se ha inaugurado hace poco y que hoy está donada al Museo de Navarra, es decir, esa vocación pública que tiene muchísima colección, o la colección, por ejemplo, de los March, que es una colección internacional espléndida y que también fue un poco un cimiento, aunque no es que es un poco más compleja la historia, pero bueno, para no alargarnos, de lo que sería la Fundación March, que en los años míos de estudiante pues fue el que sustituyó, y donde podíamos ver en España el arte internacional, pues que el MEAC no nos enseñaba. Y ahí vimos posiciones pues de todos, de Klee, de Nolde, de los abstractos americanos, de Picasso, de Braque, etcétera, 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 ¿no? La familia Huarte también actuó como grandes mecenas, no solo de artistas, sino que hicieron probablemente el evento artístico más importante que se ha hecho en España en los últimos 50 años, que fueron los Encuentros de Pamplona, donde realmente hubo una visibilidad impresionante del arte más vanguardista español, es decir, la actuación de Valcárcel en las calles de Pamplona o de Muntadas o del grupo del CAIC de Buenos Aires, es decir, todos los grandes conceptuales, los happenings, John Cage, que dio un concierto y tuve la suerte de estar todos los días ahí, el concierto de Cage a base de oídos, con unas partituras, con letras y números como poemas visuales, fue algo... Bueno, esas cosas que no se te olvidan. Steve Reich con sus bailarinas, dando vueltas como derviches. Bueno, realmente fue algo absolutamente extraordinario, ¿no?
con un gran protagonismo, por supuesto, de los, organizado por Tomás Marco, entre otros, y con un gran protagonismo de los artistas españoles, ¿no? Es cuando el Museo de Bilbao compra un primer tapies, como he contado antes algunos en la comida. Museo de Bilbao, el director era un señor que se llama Crisanto Lasterra, que era pues como un bilbaíno del 1900, con traje negro, camisa blanca, corbata oscura, traje de chaleco, al que menos le pegaba del mundo comprar un tapies. Bueno, pues compra un tapies esos años y hay una maravillosa invitación, pues invitando a los ciudadanos a ir a contemplar esa adquisición, ¿no? Entonces ahí empieza a crearse esa estructura tan importante de mercado, de coleccionismo, de galerismo, de críticos, de revistas, de primeros museos incipientes, que por supuesto se va a acelerar en los 60, 70, 80, con una puesta al día muy importante y donde la sala de exposiciones, la biblioteca que estaba en los bajos de la Biblioteca Nacional del Ministerio de Educación entonces, no había Ministerio de Cultura, pues juega un papel fundamental también en la puesta al día, ¿no? Empiezan las primeras colecciones corporativas, quizá la primera fue la del Urquijo, que luego acabaría desembocando en el Hispano, que acabará siendo la Santander y que también será uno de los cimientos de la Fundación Santander, que hoy tiene un papel muy importante como promotor, divulgador, enseñador de cosas y guardián de una colección espectacular. Obviamente BBK, las cajas, obviamente Caixa, que yo he conocido y he colaborado con ellos, comisariando alguna exposición. La verdad que han hecho una labor maravillosa y la colección es espectacular realmente. Conservada y seleccionada con un primor extraordinario. Hoy en día colecciona Banca, que una parte de esa colección en estos momentos se puede ver en el Museo Thyssen en Madrid. Y bueno, y a partir del 75, pues obviamente se va acelerando esta puesta al día y la creación de los museos, que ya hemos hablado de ellos, y de colecciones, pues también pues como la de arte contemporáneo, que sí, simplemente quiero resaltar algo que ya dijo Cristina, pero como ella es parte, pues yo lo voy a decir desde fuera, colección hecha con unos criterios realmente cuidadosísimos. Yo conozco pocas colecciones, incluyendo la del Reina Sofía, quizá la del IBAM en la época de Vicente Todolí, y quizá hasta, digamos, incluido Cosme Barañano, digamos, hasta ese momento la colección del IBAM es otra colección hecha con unos criterios absolutamente de rigor absoluto. La gran ventaja de la colección Arte Contemporáneo es que, siendo una colección privada, no sufría la intromisión realmente penosa de los políticos. La politización que ha habido en este país de la cultura, más que la politización, la instrumentalización de los vehículos culturales por los políticos, ¿no? Y en el manifiesto que vamos a hacer cuando acabe esta charla y que vamos a dirigir no sé a quién, pues desde luego es una de las cosas que tiene que aparecer. Que los políticos den dinero, que apoyen, que el dinero no es de ellos, sino nuestro, y tenemos todo el derecho de exigir que ese dinero se administre correctamente, y los dineros públicos, desgraciadamente, no siempre se administran correctamente, aparte de que algunos se lo lleven en el bolsillo. Pero vamos, yo creo que es más grave la mala administración casi que lo otro. Y es una de las cosas que en este manifiesto que vamos a hacer ahora tiene que salir, ¿no? Pero por eso sí me parece que los criterios de arte contemporáneo, porque yo conozco bien la colección, puesto que les he vendido varias cosas y he tenido mucho trato con ellos. Es una colección hecha con relativamente pocos medios, es decir, excepto en algún caso muy excepcional que ellos han podido poner a varios de sus patronos o de sus asociados juntos para poder comprar una cosa que sobrepase un cierto precio, pero ellos tienen como un techo de precio que no es tan alto. Y a pesar de ese techo de precio, han hecho una colección de arte español realmente absolutamente ejemplar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el galerismo obviamente sigue en esta evolución y puesta al día. Empiezan a aparecer galerías, bueno, lo ha explicado muy bien José,
por ejemplo, en ciudades donde no había o había muy poco. El otro día hablé en Gijón se habló del galerismo gijonense, que también empieza un poco en los 70s. En otras ciudades ya había, por ejemplo, Santander es un caso bastante excepcional de una ciudad con relativamente poca actividad cultural o con pocas instituciones culturales, pero con un galerismo de una gran calidad, ¿no? Y bueno, pues todo eso se va haciendo un tejido, bueno, que ha llegado a toda la geografía española, gracias a Dios, y que, bueno, y de la que han salido galerías, pues como bueno, obviamente me he dejado a Juana Mordó en el tintero, pero ahora saldrá con Helga de Alvear, puesto que Helga trabajó con Juana Mordó y fue la socia de Juana. Y recuerdo aquí que Juana Mordó fue directora de la Galería Biosca. Entonces aquí estas genealogías son también bastante interesantes y relevantes para entender un poco de dónde venimos, ¿no? Obviamente Fernando Vijande, Soledad Lorenzo, Moriarte, la gran galería de la movida madrileña, que fue un momento fantástico del arte en general, no solo de la pintura, donde obviamente hay grandes pintores, pero también de la edición, de la música, etcétera, etcétera. Arco a partir del 82 y como estoy haciendo la pelota, casi todos los que están aquí, pues a Carlos también se la voy a hacer. Yo creo realmente, y lo digo sinceramente, te lo he dicho alguna vez en privado, Arco yo creo que es el gran agente del cambio coleccionístico en este país. Es decir, yo creo que Arco ha hecho más por el arte, de otra manera también, por supuesto, pero yo creo que ha hecho más por el arte contemporáneo que los museos. Yo creo que Arco ha sido fantástico. Sea una feria comercial y una feria de galeristas, que somos siempre como sospechosos, pero realmente ha hecho muchísimo. Ha conseguido que la gente vaya a ver arte. Yo creo que ha enseñado que con relativamente presupuestos bajos, y se pueden comprar cosas más baratas que las de Arco, por supuesto, yo les doy todas las pistas que ustedes quieran, ha conseguido que muchísima gente empiece una colección más o menos importante, que le quite miedo a acercarse al arte, que es uno de los problemas que tenemos los galeristas. Nosotros, como comentaré ahora, y obviamente ya, bueno, de las cuestiones más filosóficas ni hablar, vamos, eso es para la siguiente jornada que organicéis. Pero bueno, así está muy bien, acabo con el galerismo y está muy bien también, ¿no? Y iremos al debate. Entonces, se me ha perdido el hilo. No, uno de los problemas que tenemos es acercar el público a las galerías, ¿no? Es algo que nos hemos planteado muchas veces. En Madrid hay una asociación, claro, en Madrid también somos muchas más galerías que en otros sitios, ¿no? Más que en Barcelona. Y hay una asociación que funciona muy bien, una asociación bastante potente, somos casi 50 galerías, están casi todos los que tienen que estar, siempre hay alguno que no está o alguno que nos gustaría que estuviera, pero bueno, es una asociación que funciona muy bien y siempre uno de los problemas que nos planteamos es qué hay que hacer para que la gente nos venga a ver, ¿no? Yo no se lo pongo muy fácil puesto que estoy en un primer piso, hay que tocar un timbre, subir una pequeña escalera, cual es facilísimo, ¿eh? Y les recuerdo que en Nueva York hay que subir siempre a algún piso y subir siempre por algún ascensor, no hay casi galerías a la calle, ¿no? Y eso cada vez va a desaparecer dado el precio de los locales comerciales en las ciudades, ¿no? en las urbes, ¿no? Y es un problema que nos preocupa muchísimo. Bueno, Arco eso lo tiene conseguidísimo, ¿no? Arco, las cifras de visitantes son brutales, van subiendo el precio para que venga menos gente y cada vez va más gente. O sea, la gente, bueno, se deja la hijuela en ir a Arco, lo cual realmente quiere decir mucho. Es decir, si alguien paga para ver algo y para acercarse al arte, pues ya es bastante sintomático, ¿no? Y me parece muy positivo. No lo alto que es el precio, que también ya se lo he dicho muchas veces, pero sí me parece una cosa positiva, ¿no? Muy positiva. Y ahí es un poco donde yo encajo, es decir, mi historia tampoco sé si tiene demasiado interés. Soy historiador del arte, lo cual les digo que hay unos cuantos aquí, porque con alguno ya he hablado antes. Hay luz después de historia del arte. O sea, cuando uno historia del arte, luego hay luz. Es decir, yo nunca pensé que iba a ser galerista y, bueno, una serie de circunstancias, pues acabé siendo galerista. Y la verdad que ha sido una profesión, es una profesión maravillosa, porque sigo siéndolo y me va a tocar serlo durante algunos años más, al menos. Es una profesión fantástica, realmente. Y yo soy un galerista, bueno,
donde he intentado un poco combinar de alguna manera mi formación académica, que también he ejercido con alguna publicación, comisariados, he trabajado en algún museo, he intentado siempre combinar un poco mi formación académica con el galerismo, ¿no? con mi actividad de galerista. Entonces yo sí decidí, y cuando abro en Madrid el 91, después de haber vivido en Nueva York, donde tuve una galería con otros socios, una galería de la que lo que intentábamos era sobrevivir, vamos, y poder pagarnos la renta de nuestros apartamentos, ¿no? Y algún viaje y alguna cosita más, pero vamos, no era una galería que tenía ninguna pretensión, aunque hicimos alguna cosa bonita, y ni tenía una línea muy clara. En cambio, cuando llego a Madrid e inauguro con una exposición que marca lo que va a ser luego la galería, que es Barradas Torres García. De Barradas nunca se había expuesto nada después de su muerte el año 29, donde le hacen sus amigos una exposición homenaje en Barcelona. Nunca se había vuelto a exponer y ahí marco un poco lo que va a ser la tónica de la galería, muy centrada en la revisión de las vanguardias históricas, con una atención especial al mundo latinoamericano y también al europeo, porque al final las fronteras existen, pero bueno, mejor que no existan, ¿no? Es decir, que en el arte, pues aunque hay, por supuesto, y en el arte español de los 20 hay una marca muy española y que yo creo que lo hace particularmente atractivo e interesante, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que está pasando en París, en Roma, en Milán, en Londres y en muchos otros lados. Y hay mucha información entre ellos también, que es un tema interesante. Entonces yo sí dejo claro un poco que quiero hacer una labor histórica, que hoy en día me lleva casi hasta los 70s, 80s, aunque también trabajo con algún artista más joven, como es Dis Berlín o César Paternosto, que es un artista geométrico argentino espléndido, pero realmente la actividad de la galería está muy centrada en esa revisión y hemos hecho pues Maruja Mayo, Manuel Ángeles Ortiz, Domínguez, Picasso, Miró, obviamente de los grandes a los menos grandes o más olvidados, como puede ser Alfonso Olivares, Sul Solar, el argentino, bueno, y muchísimas otras, ¿no? Lo que sí es obviamente tremendamente satisfactorio es que estas semillas o estas pequeñas posiciones, mi galería es pequeña, es un espacio pequeño, lo cual facilita el poder hacerlas, claro. Si tuviera un espacio como de Soler Lorenzo sería imposible hacer una exposición, digamos, sobre Miró o sobre Torres García, ¿no? Sí, otra vez me he perdido el hilo. Bueno, en cualquier caso, siempre con todas estas posiciones, no, lo que decía es que las semillas de esas posiciones muchas veces han brotado luego y han germinado en exposiciones museales, ¿no? Recuerdo Maruja Mayo aquí en el 93, nosotros lo habíamos hecho en el 92, Domínguez en el Reina, nosotros les habíamos aventajado también de varios años, con Manuel Ángeles también, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre publicamos un catálogo. Yo creo que eso, sobre todo en la actividad un poco historicista como la mía, creo que es fundamental. Creo que las publicaciones son fundamentales. Hemos intentado, cuando hemos podido, obviamente ahí sí que depende del presupuesto y de cómo está la caja, hemos intentado que los catálogos sean lo más interesantes posibles, publicar textos inéditos, correspondencias. La siguiente aventura, el último catálogo, es una pequeña exposición de dibujos de Picasso, pero hay un texto de Antonio Muñoz Molina que es realmente espléndido. Todo eso se puede ver en la página web y al que venga a Madrid le regalamos el catálogo, encantados. En la siguiente aventura es editar el único libro que hace Manolo Millares, que se edita el año 71, creo, o 72, que lo edita Gustavo Gili, un libro inencontrable que se llama Fragmentos para una excavación urbana, y con ese motivo vamos a hacer una exposición de 12 arpilleras. Publicamos el libro, hacemos una edición bilingüe con Alfonso de la Torre, que ayer estaba a medias porque estaba el hombre con un trancazo brutal, pero estuvo ayer con nosotros, ¿no? Y bueno, no mucho más, sí, que en este manifiesto, desde luego, lo que hay que incluir y pedir al Estado, y yo creo que en eso el Estado es muy torpe, el Estado con todos sus colores y todos sus diferentes gobiernos que han pasado y que nos han gobernado desde el 77, hay que pedirles, hombre, un poco de... No ayuda
vía subvención. Yo creo que ese es un error, y las galerías, aunque a veces sí nos subvencionan, sobre todo para las ferias fuera, pero como a muchas otras empresas, sí queremos ayudas reales, es decir, en el tema del IVA, en el tema de la ley de mecenazgo, que es absolutamente fundamental. Y además lo más sorprendente es que es una ley rechazada en el Parlamento en el momento del PSOE, presentada por el PP, pero cuando llega el PP no la sacan ellos tampoco. Entonces, bueno, ni unos ni otros. Y eso es fundamental. Nosotros tenemos para cierto tipo de arte tasas a la exportación. Si yo vendo un Bores al MoMA en Nueva York, cosa que obviamente sería bastante difícil, pero que además tienen uno espléndido, pero si yo vendiera un Bores tendría que pagar una tasa que puede llegar hasta el 30%, es decir, con lo cual mi capacidad de promover los artistas españoles históricos fuera de España está muy condicionada por eso, ¿no? ¿Qué más había apuntado? Bueno, pues fundamentalmente esas cosas, ¿no? La ley de mecenazgo. Y luego sí, yo creo que es muy importante, en muchas autonomías hay un impuesto de patrimonio donde obviamente uno debe declarar su arte. El arte no rinde nada, o sea, puede rendir al futuro o no. Pero hay cosas que suben de valor y cosas que se devalúan de valor. Entonces, incluso una fiscalidad tan dura como la francesa, el arte se exime del impuesto de patrimonio, lo cual ayuda a crear coleccionismo y últimamente a crear patrimonio para el país, patrimonio que muchas veces acaba siendo, como hemos visto en tantos casos de estos 2 días, en colecciones de carácter público, ¿no? Y bueno, pues nada más, hagamos el manifiesto. Muchas gracias. Pois, Guillermo, moitas gracias. E como vamos, a nosa vontade é facer unha publicación destas jornadas, entón aí queda isto. Carlos. Vou ser moi breve porque tiña pensado así plantexar moitas cousas na mesa, pero como non temos tempo, non? Sí. E solamente comentar unha cousiña que xa plantexou Gabriel Pérez Barreiros esta mañá, que na última cuestión que comentaba Rosario tamén non aparecía. Gabriel comentaba iso, que hai museos que non teñen colección, por outro lado hai coleccións, eu diría privadas, públicas ou corporativas, que non teñen espacio, que non teñen sede, non? E entón, abro un pouco a mesa e despois enseguida vos comentade o que considerades tamén. Entendéis que eso pode ser unha relación real, fructífera? Sí. Yo creo que inevitablemente la falta de financiación pública de los museos y centros de arte tiene que llevar a una colaboración público-privada, ¿no? Y más con el coleccionismo que ha surgido en los últimos 20 años, que hay colecciones importantes, bien articuladas y que muchas veces están, pues como la de Pilar, o buscando un sitio donde quedarse, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que esta relación público-privada necesita de leyes que la permitan y que la hagan fácil, que la hagan satisfactoria para el coleccionista, que no sea o todo o nada. Dices, bueno, pues puedo hacer un depósito, pero de una manera bastante más agradable y fácil de lo que es ahora, ¿no? Yo el otro día hablaba del caso de una colección que no es una colección de arte, es una colección de documentos, pues que el coleccionista la llevaba a una muy buena universidad en Estados Unidos, porque aquí eran todo complicaciones, trámites legales, burocracia. Entonces, yo creo que si las entidades públicas no tienen dinero para hacer una colección, cosa que entiendo que hay prioridades, que la sanidad, la educación son mucho, sí que por lo menos tienen que poner las leyes para que un coleccionista pueda acercarse a una institución y hacer un depósito, una donación, de una manera satisfactoria para ambas partes, ¿no? Y el Rosario lo apuntaba, bueno, yo creo que eso... Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea
con lo que comenta Carlos, y además, bueno, de hecho lo he planteado ahí como me parece. Vamos a ver, estamos hablando, si sumamos a grosso modo el patrimonio de estas 5 colecciones corporativas, hay alguna más pequeña, pero estas 5 grandes colecciones corporativas que hay en Galicia, estamos hablando de un patrimonio de 5.000 obras, independientemente de, evidentemente, que hay un porcentaje de artistas que se repiten, porque la mayoría de ellas, estamos hablando en torno a un 60%, más o menos, son artistas gallegos y todos con un ámbito cronológico, digamos, muy similar, pero sí que es cierto que hay ejemplos de la historia del arte de Galicia y, por supuesto, también de la historia del arte en España y a menor medida internacional, que creo que son importantísimos para que estén ahí, para contarlo, lo que ha pasado aquí y lo que ha pasado fuera. Por otro lado, es decir, bueno, yo como cualquiera de nosotros, consumidores habituales de las colecciones de los museos en Galicia, pues vamos a museos de bellas artes y vemos que efectivamente por esa falta de financiación y de dinero para poder comprar colecciones, tiene una representación muy escasa. Entonces, no tiene sentido, independientemente de que haya colecciones corporativas que tengan sus espacios, que hagan esas exposiciones temporales y tal, no tiene sentido que ese patrimonio, estamos hablando de cifras globales, no tenga una exhibición pública, ¿no?, en ese nivel. Es decir, creo que el coleccionismo corporativo es esa vocación, es ese coleccionismo privado que tiene esa vocación pública. Con lo cual, yo creo que ahí tiene que haber unas plataformas, unos caminos, una manera de poder articularlo. Yo creo que me parece fundamental. Y en el caso de todas, de este tan traído, llevado aquí, polémica de poner, proteger, ¿no?, las colecciones de las antiguas cajas, yo creo que un poco en la esencia va eso, ¿no? Es decir, de poder mantenerlo aquí, pero yo creo que eso hay que dar un paso más y difundirlo, de hacer acuerdos y de que se vea, ¿no? Y de que sea además, digamos, sustento de muchos museos que no tienen colecciones, que no han podido adquirirlas y que difícilmente en los tiempos actuales van a poder adquirirlas o completar las que tienen. Todo pasa por regularizarlo a través de ley y facilitar. Sí, bueno, primero de mentalidad. Yo creo que hay una cuestión de mentalidad de los políticos, que la colaboración público-privada es buena. ¿Sabes? Y de todos los signos políticos, pero bueno, primero entenderlo y luego buscar las vías, ¿no? Efectivamente, la legislación es la legislación, pero dentro de las fórmulas que existen, el comodato, la donación, la dación, hacerlo un poco más agradable, ¿no?, y fácil, y no tan firmar con sangre. Y no sé, yo creo que es una cosa en la que, sobre todo, que es inevitable, porque yo no creo que esos años del dinero público para comprar arte contemporáneo, compitiendo ciudades con comunidades autónomas, vayan a volver, y es sano que no vuelvan, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos que pueda un coleccionista decir, pues compro una obra y la deposito en el museo de mi ciudad, porque no me cabe en mi casa, pero desde el principio, sin que sea tan difícil y tan traumático como está siendo ahora. Yo creo también que la torpeza esa del Estado que hemos comentado, yo creo que apoca mucho al coleccionista. Yo creo que lo hace más rehuido, más escondido, menos público. Muchas veces no te quieren prestar una obra cuando comisarías una exposición, pues porque tienen miedo. ¿Y qué me va a decir el de Hacienda? El de Hacienda no le va a decir nada, porque la verdad que nunca se han metido en esas cosas. Se han metido si uno infringe la ley muy claramente, ¿no?, como ha pasado ahora con el famoso Picasso. Es decir, que si uno sale de España un cuadro sin permiso de exportación y tal, pues obviamente pues tiene un problema, pero bueno, eso es otra cosa, eso es otro tipo de acto, ¿no? Pero realmente hay una torpeza por parte del Estado que yo creo que no facilita la labor a nadie, vamos. Y eso es una pena. Yo, precisamente en esta pequeña experiencia, pequeña no, porque llevo una fundación en Francia 20 años, pero vamos, como presidente 3, y tenemos para los poderes públicos sentados, porque bueno, la francesa me imagino que la española es parecida. Hay una representación privada, digamos, del que lo fundó y gente cercana a él, en las que estaría yo, y una representación pública, ¿no? O sea, realmente estos señores que vienen del ayuntamiento, la prefectura,
del Consejo Regional de Cultura, la Dirección Regional de Asuntos Culturales y tal, pues realmente vienen con ánimo como de ayudar, como de escuchar y ayudar. O sea, jamás han impuesto, te pueden dar algún consejo o no estar de acuerdo con decisiones que se tomen, que es obviamente, ¿no? Faltaría que todos estuviéramos de acuerdo, vaya rollo. Pero digamos, su actitud es un poco la del yo estoy aquí para ayudar, ¿no? Y para que esto, bueno, pues sea real, salga adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Alguna cuestión que querades plantear? Bueno, hola. Prometo ahora ser más conciso, más breve. Me he estado pensando en las preguntas de una manera más literal. Les agradezco su ponencia, he disfrutado mucho de este simposio, pero vayamos al grano, si les parece. Bueno, lo primero quiero formularle Pero no hemos ido al grano, realmente. ¿Cómo? No hemos ido al grano. Bueno, pues sí, habéis comentado, por supuesto, habéis planteado un abanico de posibilidades, muchas de ellas en el aire, otras también sometidas a debate posterior, que ojalá surjan otro debate a raíz de este, y planteamientos que ustedes tienen que hacer en común como autoridades experimentadas y composibles, ¿no? Dado que los ciudadanos poco pintamos en este tipo de reivindicaciones, aunque somos necesarios también. Bueno, mis preguntas son, en concreto, empezando por Carlos Urroz, el director del Arco, es un placer verle aquí, y al señor Guillermo de Osma, y es sobre la externalización del arte español. ¿Cómo ha jugado, por ejemplo, el papel de Arco? Lo hemos visto con la historia seriada que nos ha usted versado. ¿Y cuál es el papel de las galerías? Porque muchas se quejan con el tema de la Feria de Arco, sobre todo con el asunto de Arco, que muchas galerías no pueden estar y la proyección internacional de nuestros artistas es más bien por las galerías extranjeras que por las propias. Por lo tanto, es un tema maíz que hay que reflexionar también sobre ello, ¿no? Y qué juego tienen las galerías más individuales, más a pequeña escala, como cualquiera de las que hay en las diversas ciudades españolas, a Dios gracias, que hace que estos artistas produzcan y, en el fondo, vivan, porque no olvidemos que las galerías son un negocio, como el arte en general, ¿de acuerdo? No debemos evitar tampoco el tema business. Yo creo que hay que fundamentarlo. Y sobre todo, y otra cosa así, hablando con el director de Arco ha hablado de una profesión que se llama First Collector. ¿Por qué no intentan, ahora que están ustedes todos aquí sentados, instituciones, directores de museos, directores de ferias, profesores de universidad, ¿por qué no hagan un manifiesto, lo que sea, pero reclamen esta profesión para nuestra disciplina? ¿Por qué no hay especialistas de mecenazgo o de mercado de arte en España? ¿Por qué no está en las universidades? Hagan ustedes, por lo menos rompan el hielo. Pero estamos haciendo esto, ¿eh? Y sería maravilloso. Ojalá se plasme muy pronto. Y luego, para Rosario Sarmiento... No, pero si no te importa, vamos por partes, porque se nos va a olvidar, ¿eh? Vale. Se nos va a olvidar. Voy a ser muy breve. No sé si... Vale. Carlos, Bueno, First Collectors es una iniciativa, no es una profesión, es una iniciativa de incluir un asesor de arte dentro del contexto de una feria. O sea, es un formato nuevo, pero no es una profesión. Yo creo que habrá una profesión de asesores de arte cuando haya un mercado suficiente como para que salgan 40 estudiantes por curso, ¿no? Entonces, para eso tendría que haber al menos 40 colecciones nuevas por año. Y como no estamos en ese ritmo, ojalá todo el mundo empiece a comprar arte, quiera tener un asesor y digas, oye, es que necesitamos 40 al año. Y entonces, pues ya habrá una universidad que haga un máster, un posgrado, lo que sea, que muchas lo hacen en gestión cultural, que es de donde salen esta gente. Respecto a la internacionalización del arte español, Arco ha sido fundamental. La visibilidad de muchísimos artistas se debe a que ha habido extranjeros que han venido a Arco y han conocido artistas de toda España, artistas que estaban en Arco, artistas que no estaban en Arco, que les han llevado a su estudio. O sea, la internacionalización del arte español no pasa solo en los pasillos de Arco. O sea, la gente que viene a Arco luego viene a Santiago a ver un museo o ha ido a ver el Guggenheim o ha ido a otros viajes. O sea, que yo creo que en general es bueno
que exista una feria y que exista una cita anual en el calendario lleno de citas para que la gente venga a ver arte español, ibérico, portugués, también interesa mucho, latinoamericano, yo creo que es bueno. Respecto a lo que dices de las galerías, efectivamente, cuanto mayor es la demanda de espacio y la demanda de solicitudes para las aplicaciones a una feria, las galerías menos internacionales son las que peor lo tienen. Y en ese sentido, lo hablaba antes con una persona que está en la sala, las galerías periféricas, que no están ni en Madrid ni en Barcelona, ni en Londres, ni en París, ni en Nueva York, lo tienen mucho más difícil, porque compiten en la misma lista y no hay ni cuotas ni diferenciales que corrijan el hecho de que una galería sea periférica. Entonces, la galería de Santiago compite con la galería de Nueva York o de París, a veces por orden alfabético, con lo cual es muy complicado y es verdad que lo tienen más difícil. Dicho esto, hoy en día vivimos en un mundo global y la galería que está aquí se tiene que darse cuenta, o que está en una ciudad pequeña, se tiene que dar cuenta que tiene que tener una visión global. O sea, ese mundo de la galería que representaba a los artistas gallegos, que iba a Arco y uno de esos artistas pasaba a trabajar con Marlboro, ya no es así. O sea, el artista gallego tiene que salir, irse a vivir a Berlín, trabajar con una galería de Berlín, y la galería de Santiago tiene que trabajar con uno brasileño. Y el mundo es así. O sea, que ya ese formato de lo local en el mundo de las comunicaciones de hoy en día se está fragmentando, ¿no? Y hay galerías estupendas en Madrid que tienen dos artistas jóvenes y tienen dos artistas españoles, uno latinoamericano, uno americano, con lo cual el concepto de lo local está cambiando mucho, ¿no? Yo la verdad es que en el comité defendemos muchísimo la labor que hacen las galerías en sitios pequeños, pero es un comité donde hay 5 galeristas españoles, Guillermo lo ha estado, y 5 extranjeros. Y la gente ve una serie de exposiciones, de imágenes de la galería, de stands de ferias, de artistas, y en función de eso vota. Y vivimos en un mundo globalizado y es bueno que la feria se guíe por esos parámetros. No puedes decir, no es que las galerías nacionales de un sitio pequeño tienen un factor corrector. Eso no existe en ninguna feria del mundo. Con lo cual, es complicado. Hay galerías pequeñas, incluso en Galicia, que llevan un par de años, que llevan viniendo los programas jóvenes de la feria, de Mallorca, que vienen a los programas jóvenes de la feria. O sea, hay galerías jóvenes que entran en Arco, periféricas, pero que hacen un programa pues adecuado a cómo funciona el mundo del arte hoy en día. Ya no hablo más. No, yo, para rematar un poco lo de Carlos, la verdad que en el comité sí valorábamos a las galerías periféricas, es decir, a igualdad de condición tendíamos siempre a irnos por una galería periférica porque entendíamos la mayor dificultad. Obviamente, bueno, las cosas evolucionan y los criterios, yo no estoy en el comité de Arco, gracias a Dios, porque todos siempre piensan que es por ti que no está en la feria, claro, que tú eres el que les has puesto la bola negra, que no es así en muchísimos casos, claro. Y bueno, como dice Carlos, es así, o sea, es una feria comercial, no es una feria subvencionada, porque se llamaría de otra manera, es una feria comercial donde hay muchas más aplicaciones que sitios. Entonces, bueno, pues hay unos criterios que son los que funcionan. Y con el tema de las galerías, la galería efectivamente es como una especie de hidra de dos cabezas. Una es un comercio y más vale que lo sea, porque si no bajas la persiana, como desgraciadamente ha pasado en muchos casos, y estos años han sido muy duros, porque la coyuntura ha sido muy dura, una recesión muy fuerte, y eso, claro, se nota inmediatamente en la actividad de la galería, en el bolsillo del señor que te viene o te venía a ver y que ya o viene y te saluda o te da una especie de chalo en la espalda, pero no te compra nada. Y obviamente nuestros presupuestos, con lo cual, bueno, pues hemos pasado años muy duros en los que todavía estamos. El arte suele entrar más tarde en crisis, quizá porque es un activo relativamente un poco líquido o muy poco líquido en algunos casos, es decir, poco liquidable, es decir, una acción la venderás perdiendo o ganando al día siguiente, un cuadro no. Entonces yo creo que los modelos siempre ha sido ese, siempre han estado más tarde en crisis y nosotros entramos realmente hasta el año 10, no entramos en crisis y siempre salimos más tarde de la crisis, eso es así.
Al menos yo es lo que he constatado en las 3 crisis importantes que he vivido, ¿no? Y entonces eso ya o sea, uno es el lado comercial y eso tiene que funcionar. Y hay que esforzarse o cortar gastos o lo que fuera. Es decir, como cualquier empresa, somos microempresa, ni siquiera pymes, somos mini pymes, vamos. Es decir, somos generalmente, nosotros somos 3,5 y te diría que somos una galería media, ¿eh? O sea, una galería pequeña es muchas veces el propio dueño o el creador de la galería y quizá una persona que igual está hasta solo mediodía, ¿no? Realmente son estructuras muy pequeñas. No hay, en España no hay esa mega galería. O sea, para darte una idea, Zwirner factura casi 1.000 millones de dólares, tiene 6 espacios y emplea a 150 personas, ¿no? O sea, es otro mundo, desgraciadamente, y con la crisis, desgraciadamente, pues el mercado español ha sufrido particularmente, ¿no? También porque veníamos de que hemos sido bastante optimistas en nuestro raconto de la historia y un poco sacar los lados buenos, pues hombre, no estamos todavía en una posición de fuerza como pueda ser Francia, incluso Italia, y por supuesto ni Alemania, ni Suiza, ni Inglaterra, ya no hablemos de Estados Unidos, ¿no? Somos un país más débil, más vulnerable, y entonces en el momento de crisis esa vulnerabilidad se hace real, ¿no? Y el otro lado de la galería, que yo creo que es muy importante, es ese aspecto cultural, y eso la galería lo tiene por principio, o sea, es Jekyll y Hyde, que van juntos, ¿no? O sea, hay esas dos, somos espacios gratuitos, ¿no? Yo alguna vez he encontrado alguna referencia de alguna galería que ha cobrado para alguna exposición, pero digo que es la excepción que, por supuesto, confirma la regla absoluta. Ninguna galería que yo conozca cobra. Son espacios abiertos al público en horarios bastante largos, donde las exposiciones se cambian muchas veces todos los meses. Yo no puedo hacer eso porque mis exposiciones son mucho más complicadas de hacer y más trabajosas. Y bueno, pues claro que tiene que ser un comercio. Pero en ese comercio nosotros, yo soy una galería un poco más clasicona, pero las galerías más jóvenes o que están más centradas en arte contemporáneo, su contacto con el artista, yo creo que es incluso más que lo que era antes, ¿eh? O sea, yo creo que es incluso más que los prototipos de galerías primeras de los 40, 50, 60, Juan Mordós, etcétera, etcétera, porque hoy en día se genera un tipo de arte que necesita ayuda en la producción, es decir, incluso una foto de un cierto tamaño, muchas veces el artista no la puede pagar y eso muchas veces lo hace la galería. La producción de una instalación, de cierto tipo de esculturas, de muchas de las cosas que crean y fabrican y conciben los artistas, los financian las galerías, o al menos lo intentan, ¿no? Entonces yo creo que ese doble vertiente me parece que es muy importante y muchas veces se pierde de vista, ¿no? Voy a ser más breve todavía. Muchas gracias a los dos. Rosario, un placer conocerla. No la conocía a usted. Fíjese usted, mi ignorancia, pero usted sabe que con el trasiego de obras, pues yo conozco muy bien la colección Abanca, pero hay una serie de obras, los que la hemos conocido, sobre todo con su catalogación y posterior, hay mucha obra que ha desaparecido. Es decir, que no está en el catálogo o no se sabe dónde está o si ha sido usada para algún tipo. Esto no es Vox Populi, es una cosa verídica. Entonces, ¿qué opina usted? ¿No cree que habrá que crear algún marco legal o legislativo que haga que estas colecciones se atesoren y sean totalmente guardadas, sobre todo cuando hablamos de dinero, mucho de ello público? O que... Yo te puedo hablar de esas 1.350 obras que están declaradas BIC, esas obras están todas guardadas y catalogadas y son las que forman parte de la colección. Es decir, y están en la página web y forman parte de los fondos, es decir, están allí. Bueno, si quiere luego comentamos así de otros aspectos, sí. Pero no estoy hablando de las BIC, sino la gran colección. Estoy pensando en la Suite Volar, estoy pensando en la pintura de Manuel Lubrís. No, perdona, vamos a ver. No, que es la Suite Volar es de la otra colección. Pero perdona, no. Mira, ahí disculpa, pero la Suite Volar
nunca ha formado parte de ninguna colección en Galicia. La Suite Volar hay solamente, y aquí hay gente especialista en grabado, es decir, una cosa es que se expusiera en un edificio de la Fundación en Ferrol. Nunca perteneció a... Nunca perteneció, vamos a ver, de Suite Volar, y no sé, José María Luna creo que tiene más información porque es especialista en grabado. La colección Nico tiene una copia. Creo que la Fundación Juan March, que fue la que se expuso en Ferrol, ahora la verdad no recuerdo el año, perdona, pero no recuerdo el año que se expuso, y creo que hay alguna otra colección, no sé si privada o corporativa, que tiene la Suite Volar. La Suite Volar, vamos a ver, no se puede confundir, y esto yo entiendo que a veces desde fuera es distinto, las exposiciones con los fondos. Sí, sí, por supuesto. No, simplemente la Suite Volar, ojo, que nunca perteneció a... No, nunca. Pues y es queda más, aclarado, es que hay pocas copias de Suite Volar. Muy bien. Y luego ya por último al coleccionista, José Blanco, estaría fantástico una sesión de puertas abiertas. Es decir, sé que una colección es íntima, pero sería estupendo una sesión de puertas abiertas para ver esa colección tan magnífica. Les agradezco a todos sus ponencias y si se puede, yo también tengo una colección pequeña y sumamente encantadora, por lo tanto, hay esperanza. Gracias. ¿Hay alguna cuestión por aquí? Hola, buenas tardes. Bueno, nada, un par de cosas solo así rápidas. Una, como un poco reflexión. Yo estoy completamente de acuerdo con Guillermo de Osma en cuanto a que Arco pienso que sí que ha sido mucho más importante para el arte contemporáneo que los museos o las instituciones en general. Por lo menos, bueno, desde mi punto de vista. Pienso que las instituciones en España generalmente están de espaldas a la realidad, o sea, a nuestra realidad, ¿no? Del mundo de las galerías o del coleccionista de a pie, del que va a comprar una galería con sus 4 ahorros, con sus 4 euros, ¿no? Además, creo que hay una falta de criterio bastante importante en las colecciones españolas en general también, dependiendo un poco del director que caiga, como ha pasado en el CEGAC, pues de repente te gusta una etapa, otra etapa es otra historia, tal, no siguen un criterio claro. Y con lo cual hay una falta de criterio exagerada. Pienso que, sobre todo en las colecciones corporativas, como comentaba Rosario, me llama la atención, por ejemplo, la de Abanca, que tenemos un Picasso, un Dalí, un Seoane. No, hay más. Bueno, me refiero, disculpa, ¿para qué tenemos un Picasso como El pintor y la modelo, que en cualquier subasta hoy en día se encuentran varios de esos? O sea, ¿con qué criterio se ha hecho eso? ¿Ha habido un asesor o simplemente hay dinero para comprar y tener un Picasso, un Dalí, un Miró o lo que sea, ¿no? O sea, no es una crítica, realmente es como una reflexión que creo yo que quizás a lo mejor la de la Barrié, que bueno, lo poco que conozco y que has hablado tú, que la ha llevado David Barro, lo veo un poco más de interés, ¿no? Porque es quizás más homogénea, es arte contemporáneo internacional, pero bueno, es algo como con una línea más clara y más, no sé, lo veo yo más interesante para tener aquí en Galicia, ¿no? O sea, nosotros no podemos competir ni con el MoMA ni con el Metropolitan. O sea, ¿para qué queremos traer a Picasso una obra menor que la compran cuatro árabes para llevarse al salón de su casa? O sea, no creo que tenga aquí mucho... Bueno, da igual. El caso es como una reflexión porque me parece que ciertamente los museos están de espaldas al coleccionista y sobre todo al galerista. Pienso que en España hay una hipocresía muy grande, una doble moral, no se habla de dinero, está mal visto hablar de dinero en arte, ¿no? O sea, yo tengo una galería muy pequeñita desde hace muy poco tiempo y los propios artistas me han dicho, saca los precios de la cartela, ¿sabes? Que queda fatal. Digo, mira, te vas al extranjero a cualquier galería y los tienes puestos, ¿por qué aquí no? Esto es un negocio. Los galeristas no somos ni mecenas ni millonarios, algunos sí, otros no. Los que somos de ahora, de la crisis, somos personas normales, tenemos una empresa con unas características, pero no tenemos por qué ser mecenas ni nada. Hay que ganar dinero porque si no hay que cerrar, ¿no? Y a todos nos interesa que haya negocio. Y aquí está mal visto y en estas jornadas que me parecen súper interesantes, aparte, bueno, os doy la enhorabuena a todos, también está un poco esa cosa de, como ayer comentaba, bueno, el señor de Málaga, decía, yo no hago negocio, yo hago cultura.
pero después habla de números, ¿no? Esos números es dinero también, lo que pasa que es de fondos públicos y es de todo. O sea, no es como, quiero decir, no hago negocio, ¿cómo no haces negocio si estás gastando dinero? O sea, hay que mirarlo muy bien, ¿no? Y los galeristas tenemos que hacer negocios y no tenemos que cerrar. Y entonces yo creo que en España hay un poco eso, ¿no? O sea, pues no sé, que está mal visto. O sea, los coleccionistas se esconden un poco, no quieren que... No, ponme colección particular, no pongas mi nombre, no vaya a ser que la gente sepa que gasto tanto dinero en este cuadro. En vez de estar orgullosos de enseñar sus colecciones, muchas veces, no en todos los casos, no quieren que se sepa, ¿no? Eso es mi punto de vista. Y otra pregunta más concreta también a Guillermo de Osma, que es una curiosidad así muy... yo creo que en el fondo de su galería tiene, o bueno, ha tenido obra de nuestros artistas históricos, ¿no? Como Granell o Maruja Mayo, ¿no? Como comentaba. Y mi pregunta es, ¿los coleccionistas o los clientes que compran esas obras, que supongo que habrá vendido más que las que a lo mejor se venden aquí, son gallegos o son clientes de todo tipo, internacionales o nacionales? O así? Como esa es fácil, empiezo por esa, ¿no? No, sí, perdona. No, digo que tu pregunta es fácil, así que si no te importa te contesto ya. Sí, son internacionales. Hombre, fundamentalmente españoles. Desgraciadamente, no solo los artistas contemporáneos tienen un problema de internacionalizarse, también los históricos, ¿no? Y con Maruja, que lo hemos intentado muchas veces, porque yo creo que es un artista absolutamente equiparable a Frida Kahlo o a Georgia O'Keeffe, vamos, creo que no tiene y lo digo de verdad con toda, y me la conozco, me la he estudiado, llevo muchos años, y lo digo con toda la honestidad que pueda decirlo, vamos, y creyendo absolutamente en lo que digo. O sea, creo que es un artista de ese nivel, es muy difícil sacarlo fuera, entonces... Si la colección de arte contemporáneo consigue ir al Meadows, pues estaría muy bien porque ellos tienen unos Marujas Mayos, por cierto, se los venden. Pero, y Granell pasa un poco lo mismo. Granell, hombre, vivió en Estados Unidos, bueno, Santo Domingo, Puerto Rico, Estados Unidos, Madrid, digamos, en la trayectoria Eugenio. Y bueno, pues, pero también es difícil. Pero yo he vendido graneles a extranjeros y poco a gallegos, fíjate, poco a coleccionistas. No. Maruja era muy cosmopolita, ¿eh? O sea, yo no, y que esto me tiraran piedras, pero ella no se consideraba una pintora gallega, ¿eh? Con perdón de todos vosotros, me vais a echar de aquí por la ventana, quiero decir, pero ella para nada se considera una pintora gallega, era una pintora del mundo, era una pintora cosmopolita. No, en el caso de Maruja no, ella tenía coleccionistas de todos lados, sabes que se exilió, vivió en Argentina hasta el año 62 o 64 que llega ya definitivamente a España y ella tenía coleccionistas de todos lados. Sí, se va muy bien con el mundo judío, tenía muy buenos coleccionistas judíos, argentinos y americanos, sí. Bueno, mira, muy brevemente a tu cuestión. Vamos a la colección Abanca, colección Caixa Galicia. El porcentaje de artistas gallegos y artistas españoles internacionales contemporáneos es un 70-30. Es decir, estamos hablando de una base importante de Galicia. A ese cuadro en concreto que tú te has referido y que yo he expuesto en mi ponencia, la colección tiene 5 Picassos. Tiene 2 dibujos comprados a la Galería de Guillermo de Osma durante la feria... Dos. Y luego tiene otros 3 Picassos, pero eso en concreto, ese cuadro, el Braque, el María Blanchard que has visto ahí y otros cuadros, digamos, relevantes dentro de las vanguardias históricas españolas e internacionales, forman parte de una colección privada, que Guillermo conoce muy bien, que pasó a formar parte de los fondos de la colección por una operación crediticia que la persona esa pues, no pudo pagar y quedaron, bueno, era la prenda. Es lo que se llama una colección Bilbao 20, ahora no recuerdo, sí, una colección magnífica y yo personalmente creo que es un lujo que haya una colección en Galicia, en Euskadi o en Pernambuco que pueda tener esos fondos. Otra cosa es que se hubiera planteado una política de compra con eso. Son cosas distintas, ¿eh?
De todas maneras, yo creo, y lo he defendido, y a lo mejor estoy equivocada, porque obviamente me puedo equivocar como mucho, pero yo he visto otras colecciones, hemos visto aquí otras colecciones que han seguido un poco esa misma historia, es decir, el arte tiene que contextualizarse. No me parece mal que, es decir, tú tienes la base de dónde estás. Es decir, compras a los artistas de Galicia, los estás apoyando a las galerías. Yo te puedo decir que durante todos los años de la colección la adquisición a las galerías gallegas era importantísima. Entonces, el apoyo al galerismo, que siempre nos pareció fundamental, estaba ahí. Había un apoyo también a los artistas, les compraba en algunos casos directamente. Pero también había esa faceta, que te hablo que es una faceta puramente crediticia, que entraba por, digamos, otro cariz, y que esa colección, bueno, pues viene a parar aquí, pues bienvenida sea, es una colección magnífica. Sí, una colección, sí, claro, vamos a ver, es que, no, vamos a ver, ahora, me parece una colección extraordinaria y me parece, sinceramente, pues un lujo el poder tener esto aquí. Es decir, lo que me preocupa no es que esté, es que se mantenga. Y eso es lo que nos debería de preocupar. Y lo que me preocupa no es tanto que llegara, sino que no se vea. Y yo creo que ese es el gran problema. Ojo, no nos desviemos de las cuestiones. Sí, son distintas. Había una cuestión ahí al fondo y después José María Luna, por alusiones, por eso. Hola, en primer lugar, muchas gracias por vuestras ponencias. Bueno, yo soy alumno de Historia del Arte y tengo dos dudas que la verdad me llaman bastante la atención y que incluso se las he preguntado a mis profesores y me gustaría que me las respondierais vosotros. En primer lugar, en muchas ocasiones, bastantes de vosotros hacéis referencia a que tanto las galerías como quizás Arco tiene una especie de carácter o un carácter de difusión cultural, o por lo menos lo dejáis caer. ¿Cómo se puede justificar esto de que tengan ese carácter de difusión cultural cuando realmente las galerías están enfocadas a colocar una obra a alguien que quizás no la enseñe nunca? O que, por ejemplo, en el caso de Arco, en palabras del propio Guillermo, se pueda permitir subir las entradas para que no vaya gente. Esto lo dijiste tú, Eso me pasa por bocazas. Probablemente. Y en segundo lugar, como también señalaba por la mañana Pilar, decía que cada venta que en cierta manera ayudaba al país, ¿no? Vale, si el coleccionismo es, como decís, un hobby, ¿en qué medida sería justificable poner un IVA o un impuesto de patrimonio reducido cuando nosotros, la gente normal, que quizás no somos coleccionistas de esas grandes obras ni tenemos esa gran fortuna para comprar esas obras, tenemos que pagar un IVA del 21% en muchos artículos que en buena medida son cotidianos? De esta forma, ¿en qué medida ayudaría eso al país? Gracias. ¿Quién se anima? Yo te contesto si quieres. Las galerías, cuéntate tú, ¿no? Sí, te contesto. Vamos a ver, las galerías va unido el lado de difusión cultural con el lado de comercio. O sea, yo creo que es como el coleccionismo y el galerismo va unido. La actividad cultural de la galería con la comercial va unida también. Yo aprendí muchísimo yendo a galerías, a unas muy malas en Bilbao, que eran las que había en ese momento, o buenas, quiero decir, no tiene importancia, malas, buenas, no tiene importancia. Iba a todas las galerías que podía, veía todas las exposiciones que podía y cuando empecé a venir a Madrid, pues está claro que ir a una galería como Juana Mordó era un gran lujo y una maravilla porque veías muchísimas cosas y cosas fantásticas y, por supuesto, entrabas por la puerta, nadie te decía nada, te dabas la vuelta, admirabas las cosas, aprendías, veías y ya está. Con lo cual, claro que hay una difusión cultural a través del arte y yo creo que a través del arte aprendemos mucho sobre nosotros o debiéramos de aprender mucho sobre nosotros. O sea, me imagino que por esa razón estudia Historia del Arte y no
quiero decir física nuclear. Yo me acuerdo, no sé cuántos de Pamplona, había una especie de hojita que daba montadas, o no sé quién era, algunos de estos artistas de acción, y la hoja ponía ver mejor por el arte. Yo creo que efectivamente uno ve mejor por el arte. Y como tú decías muy bien, el arte anchea, o sea, yo creo que el arte te da... Entonces, todo lo que tenga que ver con la difusión de eso, es decir, otra cosa es que hay arte mejor, peor, más caro, menos caro, la locura de los precios del mercado, ahora la monetarización, tal, todo ese tipo de cosas son como accesorias, ¿no? Yo creo que lo importante es una cosa bastante sencilla. Nosotros estamos para hacer dinero con el arte, pero haciendo dinero con el arte, primero hacemos comunicación. La venta es comunicación. Y enseñar obras es una actividad cultural. Nosotros estamos encantados de que nos vengas a ver. Estamos deseando, además, que nos venga a ver la gente. Entonces, bueno, yo creo que eso es así, ¿no? Quizás puede continuar la respuesta si es necesario. Otro más porque te está esperando el taxi, porque te tienes que ir ya. Bueno, pero tengo 10 minutos. Sí, es que estaba pues. No, pero espera un poquito. A mí solo me gustaría... Yo estoy de acuerdo en lo que dices. Efectivamente, hay intercambio de dinero, pues la entrada a Arco cuesta. Es cara porque habéis visto cómo estaban los pasillos de lleno y era la única manera para filtrarlo. Dicho esto, la gente que va regularmente a museos como el CEGAC, les damos entradas, la gente que va a las galerías tiene entradas, o sea, la gente que realmente le interesa, yo creo que es relativamente fácil, tú vas a la galería 2 o 3 veces, que vaya a Arco y dices, ahí tienes una entrada, yo creo que casi todas te la darán si realmente estás interesado, pero yo creo que tú estás estudiando Historia del Arte, pero hay un concepto que se llama industrias culturales, y es que la cultura genera un negocio que genera riqueza para el país, ¿no? Y que un libro se venda no es malo, que un cuadro se venda no es malo, que en la entrada a ver una buena exposición cueste tampoco es malo. O sea que hay todo un concepto de industrias culturales que hace que de la cultura, de esa creación, de esa creatividad que tú estudias en Historia del Arte, se genere un negocio, ¿no? Y que eso lo que tiene que ser es estar bien planteado, práctico para los ciudadanos, para la gente, para los artistas, pero el término de industrias culturales es un término que existe y que es el 3,5 del PIB de España. O sea, que se intercambie dinero por cultura o por la creación de los artistas es una cosa muy sana en artes plásticas, en teatro, en literatura, en cine. Y una última cuestión. Bueno, además, sí, una cosa, además, permitidme que yo aquí soy advenediza en el coleccionismo, pero es que el coleccionismo genera patrimonio, ¿no? Y entonces, ya simplemente por eso y por ya, ¿no? Ya es difusión, la adquisición de obra. Claro, pero yo pienso que no es igual explicable que una persona que tiene mucho dinero y que desea invertir en arte tenga unos beneficios fiscales cuando el resto de la gente, quizás en artículos que no son un hobby ni un capricho, como habéis comentado en algunas de las ponencias, tengan que pagar ese 21%. O sea, porque esa gente que hace algo por hobby tiene que tener unos beneficios cuando el resto de la gente, para cosas normales, no los tiene. Claro, pues porque estimula un sector débil, que es el de la creación, y que de esa forma genera un impacto económico, como decía Pilar, porque ese señor que efectivamente hace eso por hobby, tiene una economía desahogada que le permite llevar ese hobby adelante, está ayudando a que todo un sector económico que si no es estratégico en el sentido vital para una nación, sí lo es estratégico en el sentido vital y conceptual, porque crea y constituye la identidad del país, es necesario que sea ayudado, porque si no, de la otra forma, se encontraría en graves problemas como se sigue encontrando a pesar de esa ayuda. Esa es fundamentalmente, y si me permite, igual como bien dicen, salvo superior criterio, como se decía antiguamente en los escritos administrativos, creo que podría ser la justificación en ese asunto, porque si no hay ese estímulo, difícilmente, es con esos estímulos y difícilmente ese tipo de sectores salen adelante. Si no tuvieran esos sectores, ten en cuenta que no es un beneficio solo para ese señor, es un beneficio aparentemente en primera instancia para ese señor, pero es un beneficio que irradia a un sector que normalmente no tendría ese beneficio. Es decir, se va a ahorrar un ahorro fiscal, pero va a generar toda una dinámica económica en unos sectores débiles que al final va el Estado, tú, este señor y yo,
va a recuperar ese incentivo que le estamos dando a un señor que aparentemente no lo necesita. No le estamos dando el incentivo para que se compre un yate, pero sí le estamos dando el incentivo para que se compre un cuadro de un señor que se ve muy necesitado para poder vender una obra, y se la vende una galerista que también se ve muy necesitada y muy difícilmente habilitada para llegar a final de mes. Por eso se hacen esos incentivos. ¿Perdón? No, pero estamos hablando como se están pidiendo ventajas para el impuesto de patrimonio y todo eso, pues él no lo ve, pero creo que esas ventajas tienen ese sentido. Los bares y el fútbol tienen un IVA más bajo que el arte, además, para empezar. O sea, además, los criterios que son más importantes para el gran público, me parece muy bien, pero bueno, que los criterios por los que regulan los porcentajes de IVA son muy subjetivos. Entonces, y los libros tienen el 7%, que me parece fenomenal. No digo que se lo suban a los libros, pero, en fin, yo creo que los bares hacen menos por la cultura que un pintor, que ir al teatro, que ir al cine, ¿sabes? Que además da cirrosis. Sí. Ahora, dicho esto, ¿nos gusta más? ¿Nos gusta más? No, vale, también. No, yo para alusiones... Uy, lo que tenemos aquí. Disculpadme, tenemos un problema. Y es que si en 5 minutos no nos vamos, cierran la puerta abajo. Entonces, yo lo lamento, pero lamento solamente... Sí. Realmente, y es una verdad absoluta, que las galerías son centros de arte, son centros de difusión de arte, y nos lo ponen allí cada mes y medio inaugurando un nuevo autor, un nuevo artista. Pero además hay galerías, como puede ser la de Guillermo de Osma, que además hacen una cultura mucho más especial, porque hacen investigación del arte y porque además lo publican y realmente yo estaba en tu galería, que estabais preparando alguna exposición y estabais allí todos, llenos de libros, todas las mesas con apuntes, porque estabais sacando todos los matices sobre el artista tal o cual. Y la prueba es que además luego muchas instituciones han hecho los artistas que tú has sacado adelante en primera instancia. Una cosa, José María, ¿querías comentar algo en relación Termino por alusiones. Dos cosas rápidamente. Ni siquiera Reina Sofía creo que tiene la suícola completa. Segundo, desconocía la procedencia del Picasso, pero te digo dos cosas sobre ese Picasso. Un motivo tonto, quizás simple, para que en una colección gallega radicada en La Coruña tuviera un Picasso, es que Picasso pasó un tiempecito en La Coruña. Una cosa, bueno, esa obra en completo me la ha prestado a mí a Banco para llevarla a Italia en una exposición con nuestro fondo y con otros fondos, y te aseguro que ha sido un éxito, y no sé si hay muchos jeques cataríes que la tengan. No, a mí no me importaría. Es una cuestión subjetiva, pero bien. Sobre lo de ayer creo que me expliqué mal. No, yo estoy muy orgulloso de participar en un proyecto que no he puesto en marcha yo, sino que estoy desarrollando yo, que es la idea de un plan estratégico como contaba allí. Estoy muy orgulloso de que ese proyecto en el que ahora estoy inmerso en la ciudad de Málaga esté generando unos beneficios económicos importantes. Muy orgulloso. Y además cuento las cifras, pero además como desde el año 1987, 11 de febrero, estoy manejando dinero público, procuro ser muy escrupuloso con ese dinero y procuro buscar todas las ayudas privadas que puedo desde el principio, por convicción y por necesidad, porque ya también dije que trabajé para el Ayuntamiento de Jesús Gil y no era un hombre con una sensibilidad cultural muy importante para ayudar en los proyectos. Pero desde entonces he tenido esa ventaja porque cuando todo el mundo ha entrado en crisis, como yo ya llevaba en crisis desde el 87, pues no me ha sido tan difícil adaptarme. Pero, termino con esto, eso no quiere decir que aunque yo esté manejando dinero y hablando de cifras, no olvido que lo que estoy haciendo, Guillermo, se te ha caído una tarjeta, es una labor cultural. Bueno, moitísimas gracias a todos por participar.